Bienvenidos a la segunda sesión impartida por Javier López González. Para su presentación me remito a la anterior y sin más dilación le doy la palabra. Pues muchas gracias. Voy a continuar con el seminario tal como lo dejé en la última sesión. Pido disculpas porque obviamente todo lo que voy a decir depende en grado sumo de todo el trabajo sucio que hice en la anterior, pero creo que a pesar de ello la charla de hoy tiene cierta autonomía. Pero sí que me he permitido un par de comentarios muy sucintos respecto a lo que habíamos hecho en la última sesión, que fue, para quien no estuvo presente, pues una sesión de espiritismo, ¿no? Se trataba de resucitar a Hegel con la ayuda de otros oficiantes, y si merecía la pena algo de lo que dijimos era únicamente hacer ese recorrido, ¿no? Desbrozar el camino para leer a Hegel y traducirlo de otra manera. Es decir, por utilizar este tipo de rótulos un poco grandilocuentes, ¿no? para sacar a Hegel de las garras o del torniquete de la economía restringida, es decir, de la lógica del intercambio. Para eso hice un rodeo bastante meticuloso, creo, por las últimas lecturas que se han hecho de Hegel, en la medida en que se podía recuperar, ¿no? ese intento que ya está presente pues, en el año 73 en Jean-Luc Nancy, o en el año 74 en Jacques Derrida, aunque la publicación de Jacques Derrida, que todos conocéis, GLA, del 74, no es más que ni menos que una refundición de un seminario impartido muchos años antes, o varios, 5 años antes, si no recuerdo mal, 68, 69 en Berlín fue el seminario que dio Derrida, y otros seminarios también en París, que de alguna manera castigaban a Hegel o permitían tratar a Hegel como un perro muerto, pero a la vez, y esta es yo creo que el gran mérito de Derrida, abrían la posibilidad de leer la asimilación o la asunción o la superación-incorporación desde otra lógica diferente. Nancy, un año antes, en el 73, también dice, o va en la misma línea. Nancy había asistido a los seminarios de Derrida, y lo que comentaba era que es posible leer o escribir ese juego de palabras de maneras diferentes a las habituales o a las establecidas, por ejemplo, por Georges Bataille, que es el que de alguna manera había ajusticiado al perro, ¿no? Había cerrado en gran parte la vía o la posibilidad de entender a Hegel de otras maneras. Bueno, eso nos llevó 2 horas y no voy a repetirme respecto al esfuerzo que hicimos, pero solamente por situarnos, ¿no? Si la conclusión de la larga argumentación del pasado día era válida, es decir, no tenía saltos acrobáticos en sus escenas, desde luego se podría decir que parecía plausible, al menos, que Hegel aparezca ya no como un perro morimundo, decíamos, sino que aparezca como, para decirlo de un modo también bastante tramposo, por ahora, como un pensador que no liquida ni oblitera la contingencia, ni la finitud, ni la singularidad, ni mucho menos la temporalidad. Esto es simplemente un resumen salvaje de lo que dije el último día. Como siempre, reparto un folleto que desde luego a mí me ayuda bastante a dar la sesión, y sobre todo creo que ayuda al auditorio a seguir la argumentación. Yo soy un poco un neotomista gonzo, ¿no? y me gusta que las argumentaciones aparezcan no de este modo mecánico, pero sí de un modo cinematográfico. Y de igual modo que hicimos en la anterior sesión, en la página 4 del folleto que os acaban de repartir, pues tenéis, para bien o para mal, lo que hay. No hay más cera que la que arde en este caso, que es la secuencia de mi argumentación. Y son los pasos que voy a seguir, y vuelvo a decir lo mismo, no por jactancia, sino por honestidad. Ese es el argumento, y esos son los pasos casi cinematográficos que voy a seguir. También tenéis, como siempre, pues, en la primera página una serie, y en las páginas siguientes una serie de imágenes. A mí las imágenes no me parecen golosinas, no me parecen ilustraciones, ni tampoco son simplemente maneras de seducir o de entrampar, sino que
que también, como las historietas o los chistes o las intrigas, forman parte de la parte ausente de la argumentación. Dije en la última sesión que, por ejemplo, un autor al que citamos con mucha asiduidad, que es Slavoj Žižek, utiliza en sus entimemas o en sus epiqueremas, ¿no?, en sus argumentaciones con partes ausentes, chistes, ¿no? De hecho, ya comenté que va a publicar en breve un catálogo de todos sus chistes, ¿no? Es decir, los chascarrillos en Žižek serían la parte ausente de sus entimemas. En mi caso son las historietas, son algunos juegos de palabras y, por supuesto, son algunas imágenes, ¿no? Estas imágenes que de alguna manera condensan, ¿no?, pues la historia del deseo, ¿no? Esta idea tan difundida, ¿no?, y tan popularizada pues por Agamben y por Didier Bergman, ¿no?, de que la imagen condensa, ¿no?, es una fórmula casi que aquilata, ¿no?, que destila el deseo humano a escala histórica. Así que yo, por lo menos en mis clases o en mi docencia, no sé si con mejor o peor fortuna, intento que las imágenes sean estas fórmulas que condensan algún deseo, alguna herida del deseo que todavía está pendiente de ser expresada, ¿no?, o de aparecer con todo su dramatismo, ¿no? La idea que va a aparecer a partir de ahora en toda mi sesión o en toda mi charla va a ser la idea de una herida, ¿no?, de una herida que no se puede cerrar. Roland Barthes lo decía de un modo mucho mejor, ¿no? Hablaba de la locuela, ¿no?, como esa herida del lenguaje que no se puede suturar. Hablamos sin parar, no porque queramos comunicar nada concreto, sino porque nos estamos hurgando en esa herida que no se cierra. Y sí que hay en Hegel y en otros autores que ahora sacaré a colación, no tanto una exhibición pornográfica, ¿no?, de esa herida, o esa exhibición obscena, valga la redundancia, de esa herida, sino un tomarse en serio la herida, no despacharla. Para eso, las imágenes, la primera imagen que tenéis es, no sé si en la fotocopia se aprecia suficientemente, es una imagen de Alberto Seveso. Forma parte en principio, de un juego de palabras también, pero un juego de palabras que aparece en Gla y que aparece en otros libros y en otras referencias, y que va más allá, ¿no?, de las meras cosquillas del lenguaje. Aquí creo que se ve mejor. Bueno, la imagen, ¿no?, que son estos vapores, humos, fluidos, ¿no?, esto evanescente, ¿no?, esto que llamaremos después la ruptura o el rompimiento de la armadura sólida o corpórea, tiene que ver con el parecido, ¿no?, y las relaciones que Hegel establece entre el espíritu, Geist, y el gas, ¿no?, por ejemplo. Todos los procesos que Hegel en la enciclopedia vincula a lo espiritual con lo espirituoso, a lo espiritual con la fermentación, y hay, por tanto, en Hegel no tanto un análisis arcaico de filosofía natural, de procesos químicos, ¿no?, que ya han sido tematizados y explicados de mejor manera, sino que el intento por parte de Hegel al hablar de espíritu es identificar el espíritu con la actividad, con la acción. Y por tanto esa acción es la que desborda, o la que desparrama, o la que desata o desquicia, ¿no?, pues estos acantonamientos del cuerpo. Gustavo Bueno, que es un autor al que no cité en la anterior sesión, en la bibliografía que aparece aquí citado, en Ensayos materialistas, hace un análisis que a mi juicio está sombreando, en el buen sentido, ¿no?, sombreando ciertas ideas de Hegel en la ciencia de la lógica, acerca de cómo la física, el mérito de Bueno es, entre otros muchos, haber detectado, ¿no?, los momentos esenciales de la física contemporánea, en la medida en que la física contemporánea, la física subatómica, ha mostrado cómo ya no se puede identificar, ¿no?, lo material con lo corpóreo, y por tanto el cuerpo, o esta ciudadela o este acantonamiento del cuerpo o de lo sólido, queda desbordado. Mi tesis del último día fue que el concepto de espíritu no implica ningún ectoplasma ni nada en el sentido caricaturesco idealista, ¿no?, el espíritu como una suerte de ectoplasma que sobrevuela los cuerpos, sino que el espíritu no es más que la propia actividad, y la actividad no puede estar fijada en una posición, no puede estar fijada en ninguna armadura corpórea, por seguir con la misma idea. Eso es lo que quiere sugerir la imagen de Alberto Seveso. Nadas animadas, que es el título de esta segunda charla, también alude al final de la primera, la idea de que nosotros
de que el sujeto, de que el tiempo, de que el espíritu, es decir, que todas las grandes categorías dinamizadas de la ciencia de la lógica, de la fenomenología del espíritu, implican, ¿no?, la afirmación del carácter evanescente, transitorio, de cualquier existencia. Yo lo explico utilizando una referencia que me parece indispensable desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico, que es la maravillosa idea de brulote o brulot. El brulote es este barco que se incendia, ¿no?, para atacar la armada enemiga, ¿no? La tesis que yo voy a seguir sosteniendo a partir de esta lectura de Hegel es que todos somos brulotes en este sentido. Somos todos los más fugitivos, los más efímeros. Quizás aquí está el misterio, ¿no?, de esta idea hegeliana del infinito, del verdadero infinito. Hablamos de 3 tipos de infinito en Hegel, como el infinito que incorpora, ¿no?, que expresa y que contiene la finitud, es decir, la idea misma de esta transitoriedad, que sería la palabra talismán de Hegel, ¿no?, el paso, el tránsito, la transitoriedad. La segunda y tercera página, la segunda son las citas que voy a comentar ahora, en cuanto pase al guión. La más importante, las dos que acabo de comentar, bueno, una de Derrida, en la que se habla de poder escribir de otra manera el concepto de asunción o de relevo o de superación. En la página 3 hay una imagen de Pablo Palazuelo. Pablo Palazuelo, en su pintura, y por eso me interesa especialmente, desarrolló toda una serie de topologías exóticas, de topologías extrañas, concretamente en alguna serie sobre ónfalo, sobre el ombligo, ¿no?, la idea de aquello que no se puede desatar, de aquello que permanece siempre fuera del panóptico, ¿no?, fuera de lo que se puede fiscalizar. Hay una cita en la página 2 de Bruce Begut, en la que, en un libro fabuloso llamado La acumulación primitiva, se puede traducir de la negrura o de la perfidia, habla de luchar contra la hegemonía de la claridad y hacer, en cierto sentido, una vindicación de los giros y de las revueltas, ¿no?, de lo oculto, de la furia, de lo negro. Ese es el sentido que, ahora explicaré, tiene la aparición de Pablo Palazuelo con sus topologías exóticas en la página 3. En la página 4 es el itinerario que os he comentado. En la página 5 es lo que he llamado también, como en la anterior sesión, bofetones letrayentes. No es una bibliografía un poco para protegerme, sino, como también dije, son los seísmos, ¿no?, o las irrupciones, además en un orden aproximado de ciertas lecturas que permiten pensar de esta manera. Si la comparáis con la bibliografía o los bofetones de la primera sesión, pues veréis que hay algunas variantes, ¿no?, sobre todo 2 autores que aquí aparecen, porque tiene sentido que aparezcan y no aparecían de modo explícito en la primera sesión, que son Gustavo Bueno, exclusivamente para situarlo, ¿no?, por ahora, las páginas 29 y siguientes de Ensayos materialistas, donde relata, ¿no?, este proceso de una ruptura, un desbordamiento de la armadura sólida, de la identificación entre materia y cuerpo. Yo he hablado de materialismo sórdido, de materialismo espectral, ¿no?, de otro tipo de materialismo, ¿no?, que incorpora todos estos procesos, ¿no?, irreales, ¿no?, pues desde el Neumann Husserl hasta los espectros en Derrida. Es decir, un materialismo que se saque o que sea capaz de zafarse de esta especie de campo concentracionario de la ontología. Derrida lo llama mucho mejor, bueno, en la traducción de Alarcón y Peretti, ¿no?, habla de fantología en vez de ontología, ¿no? Fantología es la traducción aproximada de antologie, que significa una teoría del asedio. Entonces, el propósito tanto de Derrida, por un lado, y de Bueno, en este caso, por otro, es el de salirse de los confines de una ontología y, por tanto, abrir la posibilidad de que la materia se abra a procesos espectrales, psicológicos, por ejemplo, de acciones a distancia, de celos, de envidia, o a procesos ideales. Ese yo creo es un proceso que no responde ni a un autor ni a otro, sino que es un proceso en el que estamos todos metidos desde hace 40 años, que es el desbordamiento de las categorías ontológicas clásicas en beneficio de una, digamos, algunos dirían una ontología expandida, otros hablarán de una fantología. Algunos, como Bueno, se resisten con uñas y dientes a que la ontología dé demasiado paso a los espectros o a los fantasmas o a las imágenes, es lo que llamaría psicologismo. Otros autores como Derrida han subrayado el hecho de que no es posible pensar el ser, es decir, el como tal,
sin pensar lo fantológico, sin pensar el cómo sí o pensar otras variantes. Todos los análisis que se hacen de esta fenomenología de lo irreal o de esta topología de lo inasible tienen que ver con el modo en el que la ontología ha implosionado. Y esta implosión de la ontología tiene dos frentes. Uno, el psicológico, la cuestión de la psicología como un conjunto extrañísimo, bizarro de acciones a distancia. Vuelvo a decir, los celos y la envidia, ¿no? La mala baba. La psicología es el ámbito de estas acciones a distancia. Nosotros hablábamos de Spuken, ¿no? de lo que en la terminología alemana implicaría un trasguear, ¿no? Lo que en física está prohibido, las acciones a distancia, de la crítica a Newton, ¿no? Durante muchos años, durante muchos siglos. En psicología está perfectamente, o debe ser, el pan nuestro de cada día, la cuestión de que en psicología las acciones a distancia sí que son eficaces. El otro desbordamiento de la ontología clásica es el análisis de la cuestión de lo ideal, toda la fenomenología. Y recordemos que Derrida, en principio, desarrolla toda su filosofía a partir del momento en el que analiza que la idea tiene que marcarse, tiene que repetirse, es decir, tiene que escriturarse. Hay una escrituración de la idea. Bueno, pues en eso estamos, es decir, no digo yo, pues, ni mucho menos diría que un autor en particular, sino que forma parte del espíritu de la época, si me permitís, ¿no? de una serie de movimientos o de seísmos en los que todo el mundo tiene que estar porque no responden a ninguna voluntad editorial de ningún autor, ¿no? La implosión de la ontología. Esa es la razón por la que está ahí citados, o cito las páginas de esos materialistas sobre este asunto. El otro autor que no aparecía en la referencia en la primera charla es Robert Brandon, que ha analizado, ha intentado rescatar a Hegel también de un modo muy peculiar, sobre todo en el análisis que hace Brandon de cómo la filosofía hegeliana, ya lo comenté el último día, es una crítica aceradísima, una crítica vitriólica de la representación, ¿no? De la idea de que uno pueda tomar un punto de vista y representarse un mundo, crear una cartografía. Esa es quizás la principal manía de Hegel y también de Brandon, ¿no? Romper con el mito de lo dado, romper con el mito de la inmediatez, romper con el mito de una representación que exigiría una exención del sujeto, ¿no? Un sujeto panóptico o un sujeto que fiscalizase el mundo. Dijimos el último día que Hegel acaba con los puntos de vista, o que acaba con la inmanencia y con la representación. Brandon ha hecho algo muy sutil y yo creo que el esfuerzo es realmente asombroso, que es situar esta crítica hegeliana de la idea de representación dentro de un análisis de las inferencias y, por tanto, de los implícitos. Lo inmediato en Hegel sería lo implícito, lo crudo, lo que Blumenberg, por ejemplo, llama pues, el mundo de la vida. Aquellas cosas que damos por descontado y que nunca podemos contar. Si las contamos, las echamos a perder. Es este proceso del paso de lo implícito a lo explícito aquel en el que se sitúa Hegel y Brandon. En esta facultad, lo cité el último día, José Luis Pardo ha desarrollado en varios libros toda esta cuestión. Sin embargo, creo que, si no me equivoco, José Luis Pardo ha señalado una parte del proceso, al señalar que evidentemente cuando lo implícito se explicita, se pretende hacer transparente, lo echas a perder. Pero la parte que está muy presente en Hegel y que es complementaria, ¿no?, de la investigación de José Luis Pardo en este caso, iría por esta otra línea. Tampoco lo explícito, al hacerse explícito, es paladino, es prístino. Y puede echar a perder un determinado implícito, pero también es el que lo activa, porque lo implícito como tal, lo dado, es, como decíamos, de cartón piedra e inoperante. Así que esta es la segunda referencia que también va a estar muy presente en la charla de hoy, que es Robert Brandon. Y la tercera y última, que es un descubrimiento reciente, ¿no?, que es Bruce Begut. Bruce Begut, también lo cité en la anterior sesión, en el libro que acabo de comentar, ¿no?, La acumulación primitiva, ¿no?, de la perfidia, de la negrura, hace una crítica de esta idea de la tranquilidad, de la transparencia, de la presencia pura, ¿no? Lo que hace Begut de un modo así muy cercano a Foucault y a Agamben es criticar, ¿no?, el modo en el que la visibilidad, ¿no?, o la fiscalización se han convertido, ¿no?, en una destrucción misma de la posibilidad de pensar o de actuar, del deseo. Y Begut insiste mucho en esta mística,
mística peligrosa a veces, ¿no? En esta mística de la noche, en esta mística de la negrura, en esta mística de la clandestinidad. Quizás lo hace mejor Quiñar, ¿no? Quiñar, en varios libros como, por ejemplo, Las solidaridades misteriosas o En la noche sexual, defiende que para que el deseo y el sujeto esté vivificado y no sea residuo, ¿no?, del tinglado, tiene que existir un espacio de clandestinidad, un punto ciego, un ángulo muerto. Esta idea de punto ciego, escotoma, de ángulo muerto, aparece de un modo poético y muy vigoroso en otro libro de Quiñar, que es Vida secreta. No está citado Quiñar porque lo llevo citando 15 años y ya me aburre citarlo tanto, pero no es por intentar esconder, ¿no?, a uno de los santos patrones. El caso es que Bebú, en esta línea, no directa, ¿no?, pero en esta línea que también desarrolla Pascal Quiñar, defiende que lo constitutivo de la vida y el deseo es una cierta clandestinidad. Bueno, yo voy a acogerme un poco a esa mística, o voy a intentar rentabilizar esa mística de la negrura, esta mística del escotoma, del punto ciego, pero voy a intentar defender que Hegel no excluye nunca esa posibilidad de que las cosas no sean transparentes, ¿no? Se recuerda mucho estos pasajes, ¿no?, en los que defiende tanto la tranquilidad serena, ¿no?, la placidez, como el frenesí de la bacanal, ¿no? Esta idea de que en Hegel siempre está presente esta mezcla de claridad y de oscuridad. Me he pasado varios meses, por otras razones, por otros artículos, buscando una palabra que pudiese recoger esta idea de claro-oscuro, esta idea de mezcla imposible entre la claridad, la transparencia y el escotoma. Y la palabra que he escogido, quizás me estoy demorando mucho en la explicación únicamente del folleto, es la palabra nictémeron, ¿no? El nictémeron o lo nictemeral, como se sabe, es el ritmo, este pulso, que incluye tanto el día como la noche. En un artículo reciente, ¿no?, sobre la cuestión de la ilustración en Kant y en otros autores, o en Blumenberg, sí que me he permitido intentar entender esta verdad de la ilustración en Hegel, o este análisis tan poco cursi que hace Hegel de la ilustración, o estas críticas que hace Hegel de lo edificante. Y para aquilatar o destilar en una fórmula o en una palabra esta visión de Hegel en la lucha entre lo transparente, lo consciente, lo atestiguado, lo perfectamente evidente, ¿no?, este aullido, ¿no?, que permite que las cosas aparezcan al sujeto como inmediatas, y la oscuridad o lo revirado, Hegel como un crítico de la ilustración, pero Hegel también como un defensor de de una crítica del Schwarzmeer, del entusiasmo, o de la impostura, o de la charlatanería, o de la mística de la negatividad. Creo que la palabra adecuada para entender a Hegel no es la luz, ¿no?, del día, no es la noche oscura o la negrura, sino que es esta palabra que incluye los dos procesos, ¿no?, el nictémeron. Creo que a Hegel, que como buen platónico, que evidentemente el armazón hegeliano es aristotélico, lo que tampoco es incompatible, ¿no?, con ser un buen platónico, le hubiera gustado, ¿no?, esta referencia, ¿no?, a esta mezcla, ¿no?, como en el filebo platónico, ¿no?, la idea necesaria de una mezcla, ¿no? Toda crítica o toda filosofía que intente zafarse, intente escamotear esta mezcla, pues caerá en la cursilería de la luz del día, o caerá en una mística peligrosa, ¿no?, de la clandestinidad. Y creo que es este entre medias en el que se mantiene Hegel. De ahí la expresión, la escarcha del nictémeron. Bueno, pues perdonad por tanto aparato, ¿no?, para empezar siquiera, pero la idea es, ya por seguir el índice de la página 4, cuando hablo de prólogo y tránsito, todo un catuperio, nadas animadas, pues el perro no está muerto, la operación de espiritismo fue eficaz, y por tanto podemos hablar de Hegel sin que se nos pueda echar en cara, sin que nos puedan presentar un atestado policial en el que Hegel aparecería, como dijimos, ¿no?, como este animal que devora sus propios excrementos y en el que de todo se echa tajada, ¿no?, en el que no hay pérdida y en el que el tiempo es abolido, ¿no? Ese es un poco un resumen muy apretado de lo que dije en la primera sesión.
ya para finalizar con esta alusión a la primera sesión, y ya termino con alusiones, me atreví a sostener que en este nuevo Hegel que Derrida hubiera aceptado, de hecho es un Hegel muy cercano al Hegel que plantea Catherine Malabou y el que plantea Jean-Luc Nancy. Derrida dirigió la tesis doctoral de Catherine Malabou y sí que se resistía un poco a que Hegel quedase salvado, ¿no? A que Hegel apareciese, ¿no?, como un pensador, ¿no?, de la contingencia, un pensador de la plasticidad, pero creo que lo que dijimos es suficiente prueba, ¿no?, de que es posible pensarlo de esa manera. Y me atreví a decir que tanto Hegel y Derrida, o este nuevo Hegel, o no tan nuevo, y Derrida son pensadores de la gracia, son pensadores de la gloria, no son pensadores del aburrimiento del poder, son pensadores del amor, ¿no?, de los amoríos, y pensadores de la gracia. La diferencia, por anunciarlo así desde el principio, es que mientras Derrida es un pensador de la gracia santificante, Hegel es un pensador de la gracia eficaz, ¿no? Y aquí gracia, para que no parezca esto o huela demasiado a sacristía, gracia significa simplemente, ¿no?, aquello que no se ve venir, aquello que no merecemos. Esta es la definición agustina de la gracia, ¿no? La gracia es lo que no merecemos, porque somos impresentables y por tanto es aquello que no se ve venir. ¿Qué diferencia hay entre gracia santificante y gracia eficaz? Pues ahora veremos cuál es el intento de Hegel de pensar esta gracia eficaz. Una gracia eficaz que Hegel piensa, como también dijimos, sin buscarse ningún ultramundo, sin buscarse ninguna experiencia estupefaciente de ultratumba, sino desde una radical inmanencia. Un pensador de la inmanencia radical, una inmanencia radical que, como también dijimos, perdonad por las referencias, ha sido siempre mal interpretada. Fundamentalmente, el que la ha interpretado de modo más terrible para nuestros objetivos ha sido Levinas, al identificar la inmanencia hegeliana como una elasticidad infinita que no permite que nada salga, ¿no?, de la centrifugadora. Y aquí podríamos acudir, ¿no?, a estas ventajistas reorganizaciones de la historia de la filosofía de Agamben, en las que aparecerían los pensadores de la inmanencia frente a los pensadores de la trascendencia. La cuestión es un poco más complicada porque Hegel no ha eliminado la trascendencia, ha mostrado que la trascendencia, ¿no?, implosiona o está introyectada en la propia inmanencia, y ese es el concepto de absolute negativitet, ¿no? La negatividad es la posibilidad de autotrascendencia, es decir, de novedad. No hace falta acudir ni siquiera al concepto de plasticidad al que acuden muchos, entre ellos, ya lo dije, Catherine Malabou. Así que la operación de espiritismo es eficaz, creo que es eficaz. El perro está vivo. Y no funciona el vídeo. Pero bueno, la idea es muy sencilla. Es una escena de Ocqueville, que como sabéis también lo destripé el otro día, si alguien no lo ha visto. Es una película sobre la gracia y también sobre el terror. Y en la escena final, ¿no?, un perro que no es más que un ente de razón, o un ens rationis, o un ens imaginarium, durante toda la película, al final se encarna y ladra, ¿no? Pues el perro del que hablábamos, el perro moribundo que es Hegel, es capaz de ladrar. Y su ladrido, o su expresión, es esta celebración de la gracia. Este es el punto de partida, perdonad por tantos rodeos, pero este sería el primer, un poco el disparadero, ¿no?, el chupinazo, el papirotazo de la exposición. Adelanto el final, ¿no?, me voy a spoilear a mí mismo, me voy a destripar a mí mismo. El final, para que todo el mundo entienda por dónde voy después de tantas referencias, es la defensa de que Hegel es el mejor antipsicótico, o de que la escritura de Hegel es una forma de fármaco, una especie de fármaco antipsicótico. Dicen los psiquiatras, y yo a partir de eso lo tomo al pie de la letra, que cuando la farmacopea, ¿no?, recomienda antipsicóticos, ¿no?, para evitar la fragmentación del yo, olvida quizás dónde está la clave del antipsicótico, que no está en el fármaco, sino está en la interacción. Yo siempre digo, lo he repetido 50 veces, que el lenguaje es el mejor antipsicótico. Y lo que voy a defender, y este es el final de mi charla, es que toda la filosofía de Hegel va en la dirección de la creación de antipsicóticos perfectos. Es decir, de un espíritu frente a los espíritus, o de una especulación
frente a la solicitación. Y aquí la clave es la oposición entre solicitación o asedio espectral y espíritu, como esa defensa hegeliana frente a la psicosis. En este sentido, comparaba el camino de Hegel como un camino mucho más versátil e interesante que el de Descartes, en el que la lucha contra la psicosis se cierra primero en el aullido del cogito, en la proferencia, ¿no? Cogito ergo sum, en ese aullido del cogito, y en último lugar en un concepto casi enfermizo, ¿no?, de Dios como garantía. Hegel va por otro camino, ya lo dijimos, que es el de los amoríos, el amor y las ataduras, es decir, el espíritu objetivo y absoluto como eficacia. Pues este es el principio y el final. El principio es el ladrido de Hegel y el final será en qué medida la filosofía de Hegel es un perfecto antipsicótico. Y la lectura y la escritura de Hegel funciona como un perfecto antipsicótico. Dicho esto, no voy a poner los vídeos porque no funciona bien. El segundo vídeo que iba a poner es una canción de Nick Cave, de Simpson, es una canción de amor, en la que hay una alusión maravillosa al mito de Diana y Acteón, ¿no?, que a veces pasa desapercibido, ¿no?, en el que en la canción, ¿no?, se interpela a la amante, no se sabe si una bella dama sin piedad o no, y le dice algo así como "Lose your dogs upon me", ¿no?, arroja tus perros sobre mí, ¿no?, que todo el mundo podrá ver que es una alusión inmediata, una alusión absoluta al mito de Diana y Acteón y al hecho de que Acteón es despedazado por los perros en el momento en el que transgrede o viola, ¿no?, una norma, ¿no?, que es la norma, ¿no?, de traspaso de lo sagrado, ¿no?, ver desnuda a Diana, es decir, la transparencia absoluta. Bueno, esas son un poco las dos referencias que quería poner, no sé si las podré poner. Bueno, pues este es el planteamiento. Para empezar, hay una serie de citas que me permitís que comente. Una es una cita que es la que me ha servido un poco de referencia o de leitmotiv. Está cogida del esbozo de sistema de la época de Jena, está traducido en la Filosofía Real, traducido por Ripalda, y hablando de la noche, dice Hegel, esta imagen le pertenece, se halla en su posesión, él es su dueño, se guarda en su tesoro, en su noche. La imagen es inconsciente, es decir, no se destaca como objeto de la representación. El hombre es esta noche, esta vacía nada, que en su simplicidad lo encierra todo. Una riqueza de representaciones sin cuento, de imágenes que no se le ocurren actualmente o que no tiene presentes. Lo que aquí existe es la noche, el interior de la naturaleza, el puro uno mismo, cerrada noche de fantasmagorías. Aquí surge de repente una cabeza ensangrentada, allí otra figura blanca, y se esfuman de nuevo. Esta noche es lo percibido cuando se mira al hombre a los ojos. Una noche que se hace terrible, a uno le cuelga delante la noche del mundo. Decía que el esfuerzo de Descartes, apotropaico, defensivo, en la tercera imitación tan conocida, ¿no?, cerrar los ojos, taparse los oídos, y sobre todo algo que dice Descartes y que creo que nunca se comenta con suficiente precisión, y es intentar que las imágenes no me asalten. Pero el propio Descartes reconoce que es imposible, que las imágenes no te puedan asaltar, no te puedan asediar. Estamos siempre solicitados por las imágenes. El propósito, por tanto, de Descartes está de primera mano, desde el primer momento, sometido a una absoluta imposibilidad. El propósito de Hegel es conjurar esta fantasmagoría, ¿no?, estas historias, ¿no?, de terror, buscando un asidero, buscando un clavo ardiendo que nos proteja, ¿no?, de todas estas solicitaciones. Respecto al concepto de solicitación, un libro que es la referencia, si no voy a esconder nada, la referencia histórico-cultural que tomo como prueba de lo que estoy diciendo no es ningún disparate, es este libro de Andriopoulos, en el que se hace un análisis del idealismo alemán comparándolo con tecnologías de producción virtual o de producción de imágenes o de producción de ilusiones ópticas. Yo voy a utilizar las figuras de Lichtenberg. Hombre, podríamos hablar de la linterna mágica, si después de tiempo no dejará de tener interés hablar de toda esta tradición que llega sobre todo en Marx del análisis de la cámara oscura, y analizando un pasaje de la fenomenología del espíritu
cuando se habla de la fuerza y el entendimiento, Hegel habla de estas fantasmagorías y utiliza la palabra solicitación, que como todo el mundo sabe tiene un componente, un elemento geológico y un elemento mágico, místico. La solicitación es hacer temblar algo, ¿no? Derrida utiliza la palabra solicitación en el contexto del análisis de muchos de sus indecidibles, pero solicitación significa, aparte de sus connotaciones geológicas, como hacer temblar algo, solicitación también significa la visitación espectral. El siglo XIX, como cada época de la historia, es una época en la que se combate frente a la superstición, se combate frente a la psicosis alucinatoria. Y para eso es necesario tomar en serio, como hace Hegel, este tipo de fenómenos. El caso de Kant es paradigmático con Swedenborg, ¿no? Los sueños de un visionario. Tomarse en serio estos fenómenos de visionarios, de apariciones, de fantasmagorías, pero también protegerse de un modo racional, de un modo sensato, de todo tipo de fenómenos. Así que la palabra solicitación será una palabra esencial en la fenomenología del espíritu, y mi tesis es que la palabra especulación es la superación, es decir, el control antipsicótico de la solicitación. Ahora veremos en qué sentido. El segundo de los elementos, o la segunda cita que quiero tomar como referencia para situar el tema, es de Thomas Ligotti. Thomas Ligotti es un escritor de historias bizarras, de historias truculentas, de Detroit, ¿no? Qué mejor que ser de Detroit, ¿no? Para contar estas historias truculentas. Y en una colección de relatos llamado Noctuario, dice lo siguiente. Dice: nadie necesita que le expliquen qué es lo extraño. Es algo que se revela en los primeros años de la vida de toda persona. Con la primera pesadilla o el primer episodio de fiebres altas, tiene lugar la iniciación en una sociedad universal y a un mismo tiempo muy secreta. La pertenencia a esta sociedad se renueva a lo largo de toda la vida a través de una serie de encuentros con lo extraño que pueden adoptar una variedad de formas y presentar muchos rostros. Algunas de estas formas y rostros son conocidas solo por uno mismo, mientras que otros son reconocidos por prácticamente todas las personas, aunque no lo admitan. Pues en esta línea, la idea que yo sostengo es que frente a una visión que siempre es peligrosa y estupefaciente de que lo extraño, lo bizarro, todo aquello que forma parte de esta negatividad o esta muerte sin significación, queda alojada en un reservorio tranquilo de aquello que podrá entenderse como fuera del sistema, el esfuerzo titánico, incluso heráldico, de Hegel es haber intentado incorporar esta extrañeza en la vida, en la supervivencia, en el hecho de la vida o en la vida ordinaria de todos nosotros, que somos, como se sabe, nadas mortinatas, ¿no? Nadas siempre a punto de caramelo, a punto de morir. Esta es ya quizás la mayor apuesta de Hegel. No mostrar lo extraño como un reservorio de negatividad, sino mostrar lo extraño como un aliento, como un impulso. En ese sentido siempre recuerdo estos versos de Luis Rosales: la extrañeza es una asignación que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Y este es, yo creo, que el esfuerzo siempre malentendido de Hegel. Bueno, pues dicho todo esto, primer punto, ¿no? El vitriolo del alma. Hablando con Inés, yo utilizo el Facebook un poco como diario filosófico, un poco chusco, le daba muchas vueltas a cómo entender, ¿no?, estas traducciones que yo hago, ¿no?, de pues el todo como gatuperio, por ejemplo, una serie de traducciones un poco peculiares de algunos términos técnicos de Hegel, y nos centrábamos en la cuestión del bits, ¿no?, del juego de palabras o del ingenio o de la broma, ¿no?, del chascarrillo. Y el propio Hegel, en una anotación, ¿no?, a la ciencia de la lógica acerca de la palabra Aufhebung, y el verbo Aufheben, situaba que estas bromas o estos juegos de palabras son parte esencial de la guerra del lenguaje consigo mismo, de la guerra civil del lenguaje consigo mismo. Es decir, que los juegos de palabras, para seguir utilizando juegos de palabras, son fuegos de palabras, y que no hay nada absolutamente estupefaciente en estos juegos, sino que estos juegos son un intento desesperado de mostrar la guerra del lenguaje civil consigo mismo. En este sentido pasa con los juegos de palabras, con las aliteraciones,
como ocurre con todos los tropos, ¿no? Las metalepsis, las metonimias, las sinécdoques, los metaplasmos, las palabras telescópicas, todas las figuras retóricas, todas las figuras de dicción y todas las figuras de pensamiento son fuegos de palabras. Y yo sí que hago la apuesta con mis alumnos de que me digan algún término, alguna expresión, alguna filosofía, algún discurso, alguna institución que no esté animada desde su origen más, desde su tuétano, por estos abusos del lenguaje, por esta catacresis o abuso del lenguaje. Esto se ha entendido mal siempre, por ejemplo, en el caso de Derrida, como si Derrida estuviera haciendo una alusión a una especie de cosquilleo, a una especie de pasatiempos, y sin embargo es en los juegos de palabras y en la tropología donde está el secreto del concepto, donde está el secreto de la vida del concepto. Decíamos entonces que este humor o este ingenio, y no hace falta acudir a Lichtenberg, es el vitriolo del alma, el salero y el morbo del alma y por tanto también del concepto. No es posible pensar sin estos reviramientos, sin estos abusos. Y concretamente en el tema de la Aufhebung o del Aufheben situábamos que Hegel vincula este término muchas veces, a veces pasa desapercibido, no solamente lo habitual, ¿no?, a su doble sentido, y hablamos de los dobles sentidos en la filosofía de Hegel y en la filosofía en general, sino que a mí me ha parecido más, no sé si enigmático, pero sí que mucho más rentable acudir a la conexión que hay entre el concepto de Aufheben y el concepto de Befreien, de liberación. Y decíamos que lo que permite el juego de palabras o el bits es la liberación o que algo quede desatado. Decíamos que incluso absoluto significa desatado. Es necesario que algo quede desatado para poder pensarlo. Porque, y esto es una idea que está tanto en Hegel como en Aristóteles, no es posible pensar ninguna posición. El pensamiento está en el momento en el que desatamos una posición. Esta idea de lo absoluto como concepto desatado o como liberación en el sentido de Aufhebung es la que está presente en el concepto de humor y la que permite pasar a otra cosa, la que permite pensar de otra manera. Eso nos llevaba el punto 2, lo voy a ampliar, el punto 2, que es fe de ratas, algo que parece que me puedo desviar un poco, pero tiene mucho que ver con lo que voy a decir a continuación y con lo que es relevante. Hay un texto, la tesis de habilitación de Hegel, que siempre ha sido vapuleada con razón, porque contiene muchísimos errores, que es su tesis acerca, es una tesis de filosofía natural, De Orbitis Planetarum, y en De Orbitis Planetarum Hegel, por cierto, animado por Goethe y por Schelling, Hegel se comportó ahí como el ariete, ¿no?, como el sabueso anti-newtoniano, ¿no?, en Jena, escribió un tratado furibundo contra la mecánica celeste de Newton. Comete 2 o 3 errores importantísimos, por decirlos, pues confunde, pues, o entiende que no puede haber más que 7 cuerpos celestes en el sistema solar, sin darse cuenta de que se había descubierto a Ceres meses antes, y eso siempre ha servido para tratar a Hegel como un charlatán, como un creador artificioso, ¿no?, de bullshit. Después, otro error que comete es confundir la fuerza centrífuga con la idea de fuerza tangencial, pero a pesar de los errores que comete, y comete muchos, y además muestra cierta incompetencia, hace varias cosas que son relevantes. Una de ellas es ¿por qué se resiste tanto? Y además Hegel no se retractó de esta posición. ¿Por qué se resistían tanto al concepto de fuerza, ¿no?, de Newton? ¿Por qué se resistían tanto al concepto de inercia como fuerza ficticia de Newton? ¿Y por qué, a pesar de los errores, y a pesar de que Hegel reconoció los errores, y bueno, lo reconoció de facto, no publicando jamás esta tesis de habilitación, por qué en la enciclopedia se reafirma, ¿no?, en esta idea? Frente a las críticas habituales a Newton como un defensor de acciones a distancia, cosa que es falsa, porque Newton en una carta dice que cualquier idea de acción a distancia sería espectral, por tanto, desde el punto de vista filológico eso sería incierto. La crítica fundamental que se le hace a Newton es la crítica a la idea de una exterioridad, de una fuerza exterior puramente formal, frente a esta idea de dinamismo interno de la naturaleza, y la segunda idea es la crítica de la matematización de la naturaleza, en un sentido muy parecido al que después emprenderá Husserl en la crisis de las ciencias europeas. Es decir, que a pesar de que es un conjunto de pifias, de que es un gran error, por eso hablo de fe de ratas, hay en los errores de Hegel
una pretensión desesperada de pensar de otra manera la relación con la naturaleza. Siempre se ha dicho que Hegel ve la naturaleza como una carcasa exterior, ¿no? Que frente a otros filósofos siempre ha visto la naturaleza como una enajenación o como una exteriorización del espíritu. Sin embargo, como dice muy bien Jean-François Kervegan, esta idea hegeliana, es cierto, de una exteriorización o de una exterioridad de la naturaleza es fundamentalmente una crítica muy spinosiana, por cierto, al antropomorfismo. No sabemos cómo atenernos, no sabemos qué hacer con la naturaleza. Y la matematización newtoniana, el uso estupefaciente, otra vez más, el uso tramposo o caricaturesco de las ecuaciones diferenciales puede llevarnos por el camino, puede llevarnos por el derrotero de creer que hemos atrapado lo que no hemos atrapado. Es decir, que en los errores, para terminar, de Hegel hay sobre todo un intento, una resistencia. Es decir, por supuesto, nadie podría sostener ni una sola idea de las que defiende Hegel en De Orbitis Planetarum, aunque por cierto hay algunos físicos que entienden que lo que dice Hegel está muy en consonancia con el concepto de campo gravitatorio y de gravedad de Einstein. Es decir, que si somos ventajistas en este sentido, pues podemos decir que Hegel anticipa ciertas ideas del campo gravitatorio de Einstein y que por tanto sus pifias no son tan disparatadas. Pero descontando esa posible relectura ventajista de cómo Hegel es capaz de acertar equivocándose, a mí me parece relevante la resistencia frente a la transparencia puramente ilusoria que ofrece la matematización exterior de la naturaleza, y que es el interés de la filosofía natural de Hegel. Cuando Hegel habla de la impotencia de la naturaleza, cuando Hegel habla de esa exterioridad, del carácter de carcasa de la naturaleza, es cierto que filológicamente alguien me podría objetar con razón que los textos dicen eso, pero también dicen que cuando Hegel entiende la naturaleza de esa manera no es para considerarla como un residuo del espíritu o como un rodeo del espíritu, como una especie de derivación espúrea del espíritu, sino para defender el carácter de resistencia. No sabemos cómo atenernos a lo natural. Lo natural sí que es un escotoma, sí que es un punto ciego. Y de un modo implícito o de un modo oblicuo, Hegel reconoce ese carácter de aspereza, de ir a contrapelo de la naturaleza. Uno de los autores que citamos, Zizek, que es, entre otros muchos, Bachelard, hablaba de un coeficiente de adversidad. Las cosas tienen un coeficiente de adversidad. Yo suelo decir, con una expresión un poco chusca, que no son bizcochables, que no son tematizables. Bueno, pues esto quizás es de una violencia hermenéutica radical. Ya dije que iba a emplear una metodología que llamo fanatismo metodológico, que es, vamos a intentar no buscarle algún error parcial al autor, sino vamos a intentar llevar al límite sus ideas. Bueno, pues quizás en este toparse o en este darse de bruces por parte de Hegel con la naturaleza, con la filosofía natural, no hay más ni menos que este reconocimiento oblicuo de que las cosas no son bizcochables, de que las cosas tienen un coeficiente de adversidad, o de que están a contrapelo. Y desde luego, esto es cierto si hablamos al menos no de la cosa, de la cosa como tal, sino hablamos de la cosa dada en su inmediatez. Siempre se ofrece un coeficiente de adversidad, siempre las cosas están, ¿no?, a contrapelo o presentan una resistencia. Hegel utiliza a veces la expresión Gegenstoß, ¿no? Se traduce por contrachoque, yo me gustaría traducirlo, aunque sé que es un poco tramposo, por carambola, ¿no? Las cosas, ¿no?, se nos resisten de esa manera. Evidentemente, esta idea de la resistencia es la que hace que Hegel, que Goethe y que otros filósofos de la naturaleza se enfrenten a Newton. No creo que sean razones únicamente chauvinistas, ¿no?, como las que se suelen aducir para mostrar la crítica de los filósofos alemanes a Newton. Bueno, el tercer punto, que es lo que he llamado noctuario, alude un poco más a esta idea de noche, pero señalo un par de ejemplos de estas noches o de esta idea de lo nocturno, más allá de la cita que he comentado de Thomas Ligotti. El propio Hegel vuelve una y otra vez a esas imágenes de la noche, tanto para atacar a sus enemigos, para reconocer que en esa noche es necesario hundirse.
Gwendolyn Jarsik lo ha desarrollado de un modo filológicamente impecable. Ha analizado todos los verbos que Hegel utiliza para hundirse, ¿no? Habla del abismo instaurador, está citado en la bibliografía. Es decir, es necesario hundirse para fundar las cosas. Y Jarsik ha hecho un recorrido por estos verbos en los que sumirse es fundador. Bueno, el alemán da mucho juego para vincular el fondo y el abismo, para jugar con estas duplicidades del abismo, pero en Hegel hay un uso casi sistemático de verbos de la desaparición, de verbos del vaciamiento, incluso de toda la teología de la kenosis o del despojamiento, y no solamente en términos teológicos, ¿no? Es necesario despojarse, es necesaria la kenosis para que las cosas se den rienda suelta a sí mismas. En ese sentido hablaremos de la fuerza del vacío, de la necesidad de que el vacío sea constituyente. Esto puede parecer un poco a veces coqueteo orientalista, y desde luego la filosofía oriental tiene referencias indispensables, pero mis referencias aquí no son Hegel, por supuesto, es la ciencia lógica de Hegel, pero sobre todo son algunos ejemplos. Pongo dos nada más por ir rápido. Uno que es el efecto Casimir, que es un ejemplo de cómo puede aparecer algo tan extraño como energía negativa, de cómo es posible que aparezca algo a partir de una situación en la que las leyes de la física no lo pueden explicar. De hecho, el efecto Casimir es simplemente la posibilidad, para decirlo rápidamente, de una atracción a partir de la nada. Como eso evidentemente da lugar a muchos problemas, para explicar el efecto Casimir siempre se ha acudido pues a teorías de multiversos o teorías multidimensionales, por ejemplo, teoría de cuerdas. Ahora lo comentaré, tiene que ver con una serie de textos sobre esta capacidad constituyente del vacío. El ejemplo matemático es mucho más sencillo, mucho más relevante y por lo menos en mis clases me da más juego. En topología algebraica o en geometría algebraica, uno de las afirmaciones más sencillas y sin embargo más decisivas y más difíciles de explicar es la idea de que para explicar variedades lo importante es el número de agujeros. Por ejemplo, para diferenciar una esfera de un toro. Pues evidentemente tú puedes clasificar cualquier variedad o cualquier objeto como un objeto que pueda ser deformado o no continuamente en cualquier otro objeto. Por ejemplo, un icosaedro se puede deformar continuamente en una esfera, pero por mucho que insistamos, un icosaedro jamás se puede deformar en un toro, en una rosquilla. Así que lo esencial en topología algebraica y en geometría es el número de agujeros, ¿no? Heidegger hubiera celebrado, ¿no?, estas ideas, ¿no?, del vacío constituyente. A pesar de que en un texto del volumen 68 de la Gesamtausgabe dice que el concepto de negatividad y de muerte y de espíritu en Hegel no es más que un esquema de centrifugación ventajista, en el que todo queda perfectamente acantonado y en el que todo queda perfectamente asumido o incorporado. Es curioso que Heidegger despacha a Hegel con este argumento de hombre de paja, cuando muchas de las ideas de Heidegger acerca del vacío, más que tener una relación o un vínculo directo con el taoísmo, creo que tienen un vínculo directo con la lectura de la ciencia de la lógica. Así que la idea de Noctuario en este sentido sería simplemente la posibilidad de pensar positivamente estos puntos ciegos. Quiñar, por seguir con la referencia que di antes, lo hace de un modo un poco más problemático, aunque quizás mucho más sencillo de entender. En Vida Secreta, en la página 66 de la edición española, habla de las dos escenas. Y las dos escenas de las que habla Quiñar son el nacimiento y la muerte. Y como es natural, siendo argumentos además muy trillados en la tradición, nadie es testigo de su propio nacimiento y nadie experimenta su muerte, en el argumento del tetrafármaco de Epicuro, o el fundamento del tetrafármaco de Epicuro. Nadie experimenta ninguna de estas dos escenas. Y sin embargo dice Quiñar que estas dos escenas fóbicas y espantosas son las que constituyen al sujeto. El propio Quiñar, en otros textos que se recogen en un tratado en 8 volúmenes, en principio está proyectado para 8 volúmenes, que es Último Reino, o en otros tratados que se llaman precisamente pequeños tratados, habla en ocasiones del yadí, ¿no?, del antaño, ¿no?, de un tiempo inmemorial, en un sentido muy levinasiano, que nos constituye como sujetos. Nadie es testigo de esas dos primeras escenas y nadie puede zafarse de ese pasado inmemorial. Es una idea que Quiñar coge de uno de sus maestros en la universidad, que fue Levinas.
Bueno, ¿qué ha hecho Hegel en contra de esta interpretación de Heidegger? No interpretar estos fenómenos como externos, como exentos, como fenómenos que flanquean la vida, sino como fenómenos que están incorporados, incluidos, digeridos en la propia vida. Es decir, que forman parte de nuestro sobrevivir y también de nuestro más morir. Así que el noctuario hegeliano, o la noche en Hegel, no excluye ni mucho menos estos puntos ciegos, sino que los convierte, ¿no?, pues en esto que Deleuze, con bastante gracia y con bastante ingenio, llamaba la casilla vacía, ¿no? Pensando en uno de estos puzzles que están enmarcados en un marco rígido, lo que hace posible el puzzle es que haya una casilla vacía. Estas fenomenologías del vacío, por ejemplo, en Heidegger, ¿no?, en Camino al Aula, y en otros textos, ¿no?, sobre el arte y el espacio, cuando se dice que lo esencial, ¿no?, de cualquier objeto, no es tanto el recipiente, ¿no?, sino el vaciamiento que se opera en él. Estos vaciamientos son los que permiten, o me permiten a mí decir, y ya paso al punto 4 para ir un poco más rápido, permiten a mí decir que hay en Hegel no una exclusión de la noche, sino una afirmación, que es el punto 4, de lo nichtemeral, del nichtemeron, o nichtzemeron, perdón. Es curioso, esto es una referencia puramente erudita, pero que tiene cierto interés. Dijimos en la anterior sesión que hay una fuerte tradición hermética en Hegel, es decir, que el hermetismo, los rosacruces están muy presentes en la filosofía de Hegel, como ha demostrado Magui. Yo a partir de eso establecí una diferencia entre hermetismo y gnosticismo y dije que gran parte de los pensadores contemporáneos a Hegel son gnósticos y que Hegel es un hermético en este sentido. Bueno, pues uno de los referentes de la tradición hermética, que es Apolonio de Tiana, ¿no?, una especie de personaje paralelo a Jesús de Nazaret, sí que tiene una serie de textos, no sé si son en principio apócrifos, sobre esta noche, sobre este elemento, ¿no?, espectral, sobre este elemento oscuro. Yo lo he llamado en ocasiones, siguiendo a Tomás de Aquino y a Gustavo Bueno, el aire caliginoso, ¿no?, este elemento de oscuridad sin el cual es imposible que la conciencia y que la autoconciencia y que el espíritu se abran paso. En un texto, en un artículo, una reseña que he hecho recientemente, se titula Sobre la destrucción de la dulzura en tiempos de paz, hablando de la Ilustración y hablando, como he dicho antes, de Hegel. Sí que creo que puede encontrarse, sobre todo en la fenomenología del espíritu, este análisis de la noche. El punto 5, por retomar un poco el empuje de lo que decíamos, la ruptura de la armadura corpórea, ¿no? ¿En qué medida es posible ir más allá de este esquema del materia y cuerpo? Los dos rompimientos o las dos aperturas, ya lo dije, son el rompimiento psicológico y el rompimiento ideal. El rompimiento, la ruptura, rompimiento no me parece una palabra adecuada, la ruptura psicológica es lo que decíamos, esta posibilidad del deseo, y como sabemos no hay deseo sin imágenes, y la ruptura ideal es la aparición de estas nadas, que llamaré a partir de ahora nadas animadas. ¿Cuáles son estas nadas? Lo comento por adelantado. Aquí me sitúo en la órbita de Kant. Kant distingue 4 tipos de nadas, ¿no? Esto se conoce muy bien en la crítica de la razón pura. Sabéis también que la ciencia de la lógica, Hegel hace mucho más, pero Hegel, entre otras muchas operaciones, intenta vivificar, ¿no?, la deducción trascendental de las categorías, y los 4 tipos de nadas que utiliza Kant son el ens rationis, ¿no?, que sería un concepto vacío sin objeto, el nihil privativum, que sería un objeto vacío de un concepto, el ens imaginarium, la imaginación, que sería una intuición vacía sin objeto, y el nihil negativum, que sería un objeto vacío sin concepto. En este sentido, la ruptura de la armadura corpórea tiene que ver con la aparición de los fenómenos, mejor, con la tematización de los fenómenos psicológicos. Fundamentalmente yo lo sitúo en el asunto de la sugestión y la aparición de ideas que, como sabemos, no tienen ubicación espacio-temporal y que forman parte, podemos decir, de este reino de sombras de la ciencia de la lógica, de estas sombras que son constitutivas. Yo todo este tipo de investigaciones me he permitido llamarlo pseudodicea, que es un intento de justificar
la aparición en cualquier análisis de lo entitativo, en cualquier análisis del como tal, de fenómenos que tienen que ver con la ficción, que tienen que ver con la mentira. El pseudos griego implica tanto la ficción como la mentira, que tienen que ver con el quasi, el como sí, es decir, la ficción, pero también la idealización, y que tienen que ver con todos estos fenómenos parásitos de esto que Agamben llama paraontología, ¿no? Que son las imágenes, que son los deseos asociados a las imágenes, que tienen que ver con estos fenómenos que se recogen muy bien en De Anima de Aristóteles, cuando se dice que no es posible pensar sin imágenes, o de todos estos fenómenos que se estudian en psicología cuando se da cuenta uno de que no es posible activar la fisiología sin un elemento espectral o un elemento fantasmal. Pues desde los condicionamientos hasta fenómenos de autosugestión o fenómenos alucinatorios que solamente pueden explicarse si entendemos que el mecanismo fisiológico funciona o se activa solamente si hay una copresencia de objetos. Yo pongo un ejemplo muy vulgar, muy obsceno y un poco idiota en el sentido de excesivamente peculiar, que es el ejemplo, me permitís la grosería, de la Viagra. La Viagra evidentemente produce un aumento del óxido nítrico, del óxido nítrico en el cuerpo, que evidentemente provoca esa reacción no tan espectacular que es la de Hermes itifálico, ¿no? la del henchimiento fálico. Es curioso que, como todo el mundo sabe, el descubrimiento del principio activo de la Viagra se hizo de manera casual, por carambola, cuando se estaba investigando problemas de insuficiencia respiratoria. Entonces, en neumología se estudió cómo mejorar la respiración de pacientes con este tipo de problemas. Obviamente vieron el espectacular eitifálico efecto secundario y enseguida vieron ahí la posibilidad de hacer negocio, ¿no? y lo han hecho. Una cosa interesante del Viagra o de este tipo de fármacos, ¿no? o de principios activos, y por eso esto lo comento muchas veces en clase, es que, como se sabe, no funciona si no hay un estímulo, diríamos en terminología buenista, ¿no? apotético, si no hay un estímulo psicológico. Es decir, que el fenómeno es un fenómeno fisiológico, neuroquímico, que es un fenómeno que actúa implacablemente, mecánicamente, de hecho el carácter automático, ¿no? de la erección, pero esa erección fisiológica solamente acontece si está rodeado el sujeto de estas, como diría Hegel, de estas radiaciones colgantes. Perdón, Hegel no, pero como diría Husserl, de estas radiaciones colgantes. Husserl habla en la fenomenología de las radiaciones colgantes. Así que el estímulo sexual es necesario, pero digo, el estímulo sexual a distancia es necesario para que la erección se produzca. Así que me parece que cuando hablamos, o cuando pretendo hablar de nadas animadas, me refiero a esta situación que es muy vulgar, la situación prosaica que muestra que la fisiología solamente se desencadena, que ese arco reflejo solamente se desencadena, que ese proceso o ese desencadenante neuroquímico de la erección, del Hermes itifálico, solamente se produce si hay un rodeo o si uno está asediado por esto que Hegel llamaba, en el comentario que he hecho antes, la noche del mundo. Y de hecho el problema de muchos enfermos con problemas como problemas para cumplir como Hermes itifálico, muchos de sus problemas tienen que ver con el carácter radicalmente automático del proceso, ¿no? Esto que dice Derrida muchas veces, ¿no? De cómo el cuerpo viviente se toma como ejemplo de lo espontáneo, de lo natural, de lo voluntario, de lo vivificante, y sin embargo el cuerpo es lo más automático y prostético que existe. Pues uno de los problemas, yo tengo amigos psiquiatras que me lo comentan, de algunos ancianos, ¿no? que van, y ancianas que van alarmadas al médico analizando este automatismo, ¿no? esta aparición de la máquina dentro del cuerpo. Pero una aparición de la máquina, para terminar con este ejemplo tan obsceno y chusco, una aparición de la máquina que solamente se dispara si está presente esa radiación colgante, el estímulo sexual. Como dirían algunos, ¿no? la presencia de un cuerpo como garabato, ¿no? Esta es una idea de Gracián, ¿no? El garabato no es la mera presencia del cuerpo o la mera presencia o exhibición del desnudo. El garabato, ¿no? es ese movimiento del cuerpo que elicita o que produce, ¿no? una atadura. Así que no hay desencadenamiento fisiológico, en este caso, de la erección, si no aparecen estas radiaciones colgantes. Por eso, al utilizar la categoría o las categorías de Kant,
o el análisis categorial de Kant de la nada, como ente de razón, como nada, como privación, como negación y como ente imaginario, únicamente estoy intentando sostener que el concepto de nada animada no es más que el teorema siguiente: la ontología no funciona si no hay un rodeo fantológico. El circuito ontológico no funciona si no hay fantología, en el sentido que decíamos antes de Derrida. El punto 6, voy a intentar simplificar al máximo, lo he llamado cuasiontología de la paciencia. Uno de los lugares comunes más interesantes del áspero suavo que es Hegel es la idea de la mediación, ¿no? De la Vermittlung, y la necesidad de que las cosas que son dadas sean siempre vistas como abstracciones, es decir, como algo alejado de aquello que realmente le interesaba tanto a Hegel, por cierto, como a Schelling, que es la Absonderung, ¿no? Absonderung significa aislamiento, pero en el sentido de concreción, como el nacimiento. El nacimiento es una concreción, un principio de individuación y un principio de malversación, pero el nacimiento implica necesariamente un aislamiento, ¿no? Diríamos un glóbulo, ¿no? La posibilidad, ¿no?, de apropiarse, ¿no?, casi topológicamente de un espacio. Así que en la cuasiontología de la paciencia, Hegel ha analizado varios fenómenos. Yo los he llamado, algunos siguiendo a Hegel, otros utilizando otras categorías. Fermentación, y aquí los juegos de palabras con la idea de espíritu o de lo espirituoso son muy abundantes. Porosidad, que era una teoría que ya se ha abandonado, ¿no?, pero que implicaba, para decirlo rápidamente, un entreveramiento radical de todas las cosas, ¿no? Hegel, cuando habla de fuerza y entendimiento, cuando habla de la cosa física, siempre intenta acabar con la idea de que las cosas sean impermeables o estén exentas. Las cosas siempre están entreveradas, siempre se mezclan, siempre se difunden. Es quizás la idea más recurrente en la filosofía natural de Hegel, esta difusión o entreveramiento o mezcla de todas las cosas. Y a partir de ahí acude, pues, a ciertas teorías como la teoría de la porosidad. La tercera teoría, que es la teoría de la percolación, yo he puesto aquí una captura de la página 7, una captura de pantalla de una simulación de percolación. Percolación significa, es un proceso físico interesante porque es a la vez estocástico y determinista, o mejor dicho, es una especie de fenómeno aleatorio pero encauzado. El ejemplo que se pone siempre, por ir rápido, es el de una piedra porosa que se sumerge en un fluido, y entonces hay que averiguar de qué manera el fluido va penetrando por los vericuetos, por los divertículos en la piedra, ¿no? Valga aquí como piedra cualquier cosa, cualquier entidad, ¿no? La idea de la penetración o la difusión, ¿no?, por cada vericueto de cada cosa. Quizás, ahora no lo voy a poder desarrollar en forma, pero sí por lo menos hacer la alusión por investigación, que es lo que estoy haciendo para un artículo sobre este tema. Hay en la ciencia de la lógica de Hegel continuas alusiones a estos fenómenos de divertículos, a estos fenómenos de difusión, que por encontrar un referente y por encontrar un ejemplo físico actual, me parece que encaja muy bien con el fenómeno de percolación. La pista también me la puede dar, entre otros autores, Michel Serres, cuando habla de una relación entre el tiempo y la percolación, por ejemplo. La percolación es el modelo geométrico que se utiliza para explicar contagio, por ejemplo, o la transmisión vírica, o el marketing viral. Es decir, que es un modelo matemático que se utiliza para hablar de todo fenómeno de contagio. Y qué mejor esquema matemático para pensar a Hegel, que es el portavoz o el principal representante de esta celebración del contagio y de la infiltración. Hegel es la continua impugnación del carácter acantonado o impermeable de la cosa. Y la percolación además implica siempre un fenómeno de difusión por estos divertículos. Me parece que es una imagen, al menos una imagen, muy lograda del concepto de paciencia en Hegel. Claro, la idea de paciencia en Hegel se ha visto como la mediación, ¿no? Y es la crítica que siempre se le ha hecho, ¿no? Pues sobre todo, decíamos otro día, Kierkegaard, la crítica, ¿no?, a esta necesidad de una especie de centrifugadora racionalista deductiva. Yo no he encontrado en Hegel nunca una centrifugadora racionalista deductiva, ni siquiera he encontrado en la proposición especulativa un modelo deductivo. Quizás esté equivocado, pero la proposición especulativa es lo más alejado a una concatenación deductiva. Jean-Claude Martin lo dice mejor que yo. Habla de que en Hegel no hay propiamente pasos deductivos, sino intrigas.
y además lo que seguimos citando de Hegel continuamente, lo que se sigue utilizando y saqueando de Hegel continuamente son sus escenas, sus intrigas. Por intriga, esto lo dice Clet Martin, lo sugiero yo, una intriga siempre es algo que plantea una suerte de malentendido, de encontronazo de lo real y de irresolución. No se sabe cómo va a acabar la intriga. Lo intrigante es aquello que no tiene un final clausurado. Se decía en otras sesiones, ¿no?, que en la fenomenología del espíritu hay una especie de secuencia, ¿no?, de superación e integración, ¿no?, como algo ruso muñecoide, ¿no?, como muñecas rusas, ¿no?, perfectamente encajadas. Es una imagen muy habitual y una imagen que sirve para después para denunciar las supuestas ausencias, elipsis de Hegel. La apuesta de Clet Martin y de otros es pensar a Hegel no como un pensador de la concatenación deductiva, sino como un pensador de estas intrigas. Por supuesto que hay saltos, ¿no? Estos saltos no son acumulados por el espíritu. Decíamos, de hecho, que el conocimiento absoluto no es un conocimiento, no es más que la vida misma, que el radical performativo, que no hay en el conocimiento absoluto, en el saber absoluto, ningún saber, ningún sabiondo. Y por tanto, que en la secuencia hegeliana los saltos forman parte, ¿no?, de este drama o de este melodrama. Yo diría que hay en Hegel una antropología en sentido no pragmático, una antropología dramática, una antropología, decíamos también, de las carambolas, ¿no?, de los contrachoques. Y por tanto, quizás la proposición especulativa nos permite o nos obliga a pensar más en términos de intrigas, ¿no?, que en términos de pasos inferenciales. Yo desde luego no veo pasos inferenciales, veo intrigas que dejan el camino abierto a otras nuevas intrigas, a otras nuevas escenas, una especie de visión cinematográfica del propio Hegel y de la fenomenología del espíritu. En el punto 7, por seguir con esta línea, pongo ahí tear us apart, ¿no?, que significa algo que nos destroza, algo que nos tritura. Esto es algo que tiene mucho que ver con la teoría de los todos y las partes, o la teoría de las relaciones entre las partes entre sí. Hegel, en la ciencia de la lógica, entiende la fuerza como una superación de ese elemento unilateral de la relación entre todos y partes. Yo había propuesto traducir totalidad en Hegel o todo en Hegel como gatuperio, porque recuerdo por última vez que gatuperio significa a la vez riña, pifostio, quilombo, rifirrafe, riña, pólemos, pero también gatuperio significaba mezcla de sustancias incomposibles. En la parte o en los pasajes de la ciencia lógica sobre mereología o sobre teoría de los todos y las partes, se muestra muy bien que una teoría de los todos y las partes estática, pasmada, impediría pensar la infiltración. Por eso yo creo que lo esencial de Hegel no es tanto el tear apart, ¿no?, la trituración, el destrozo, sino el hecho de que este movimiento de destrozo es el que nos da vida, es un poco el melodrama interno de la propia vida. Yo aquí, permitidme que recuerde un verso insuperable de Góngora, cuando habla de lagrimosas de amor, dulces querellas, ¿no? Y este verso de Góngora, creo que, por supuesto, con una violencia hermenéutica salvaje, muestra muy bien esta necesidad, ¿no?, de la infiltración continua de las cosas, ¿no? En términos un poco más pedantes o pedantuelos y un poco más cercanos a la doxografía oficial, lo que estaría haciendo Hegel es defender un procesualismo frente a una visión sustancial. Este es el sentido del paso de la sustancia al sujeto. Sujeto no significa el yo encapsulado, no significa el yo déspota, significa la actividad, pero esta actividad implica infiltración, si no, no es una actividad de veras. Los reproches o resistencias de Hegel a Newton es que piensa la actividad como siempre actividad externa, que piensa la masa siempre como un objeto acantonado. Es necesario pensar la infiltración. Y por eso Hegel siempre pone por encima la gravedad que la inercia. Por eso pone por encima la infiltración o el entreveramiento que la aparición pasmada de las cosas en una teoría estática de los todos y las partes. Como sugerencia, y esto no lo he desarrollado yo ni puedo desarrollarlo ahora, solamente una sugerencia doxográfica, se puede rastrear gran parte de los avances o de los análisis lógico-materiales en el siglo XX a partir de esta cuestión. Por ejemplo, en Rizoma de Deleuze y Guattari, cuando se critica el árbol porfiriano frente a totalidades que serían rizomáticas, que implican un contagio, aunque Deleuze y Guattari cometen el error de convertir al rizoma en algo conexo, metafinito, por tanto metafísico,
El propio Bueno, cuando habla de totalidades plotinianas o combinatorias, la idea misma de ontología paradigmática de Agamben, cuando sostiene, por ejemplo, en Signatura Rerum, que es necesario pensar en línea con Aristóteles, no el singular subsumido, ¿no?, en un marco, sino la relación entre singulares. Hay, por decirlo como una única pista, ¿no?, hay una serie de desbordamientos lógico-materiales que van en la misma línea de Hegel, que es la crítica de una totalidad separada, de una totalidad cuyas partes estén tranquilamente separadas. Se sabe que Hegel no era evolucionista, se sabe que Hegel iba por otras líneas y, sin embargo, su teoría de los todos y las partes es una teoría no distributiva, es decir, formada por cosas exentas o pasmadas, sino una teoría del contagio, de la mezcla y, por tanto, de la infiltración. Así que lo de lagrimosas de amor, dulces querellas, siempre me ha parecido que es un verso que podría ir en esta línea. Resumiendo mucho, el punto 8, mecánica, álgebra y cenotafio. Esta es la crítica de Derrida a Hegel, que parece insuperable, y de hecho lo es, en el sentido de una crítica a los prejuicios que no solamente Hegel, sino toda la tradición tiene respecto a estas formas de la exterioridad, ¿no? La idea del álgebra como algo que es muy eficaz, es un tinglado perfecto, pero es un tinglado que elimina la expresividad, es un tinglado que conduce al automatismo. El recelo de todos estos filósofos respecto a las prótesis, a los automatismos. La vía de Derrida ha sido muy expeditiva. No tiene sentido criticar la exterioridad o el automatismo, la idea de la escritura como expresión, ¿no?, de una conciencia que está siempre, que siempre es testigo de sí misma, la idea del álgebra como un tinglado exterior, la idea de las prótesis como algo maquinal. Derrida lo ha hecho de un modo muy expeditivo, repito, se trata simplemente de afirmar que el propio cuerpo viviente ya está habitado o trabajado por esa exterioridad. Esa es la idea, resumiendo, haciendo una caricatura un poco salvaje de la crítica de Derrida al concepto de escritura o de álgebra en Hegel. Y esto es cierto, es decir, no lo puedo discutir. Pero sí que podría discutir, y esta es mi otra sugerencia también doxográfica, que en el concepto de espirituosidad de Hegel, no digo de espiritualidad, de espirituosidad, hay una crítica radical de la extimidad, de la exterioridad, pero en esta crítica radical de la exterioridad no, decíamos, se vuelve o se retorna a un sujeto encapsulado. Entonces, ¿qué tipo de sujeto es aquel que defiende Hegel en su paso de la sustancia al sujeto, como pura actividad? No es, y aquí la crítica de Derrida, no deja de ser incontestable, que hay un recelo respecto a estas formas de escrituración o estas formas de repetición, lo que Derrida llama iterabilidad, pero también es cierto que la interioridad a la que regresa, a la que consigue conquistar Hegel, es una interioridad muy extraña. Y es la interioridad de estas ataduras o de estos vínculos entre los sujetos. Esta interioridad eficaz, ¿no?, que a falta de una palabra mejor, yo utilizo la palabra lacaniana extimidad, porque es esto que se dice habitualmente, ¿no?, el paso del yo al nosotros, el paso de una dispersión a un vínculo comunitario, ¿no?, la sustancia ética, ¿no?, la Sittlichkeit. La idea de Sittlichkeit o de comunidad implica que esa exterioridad que se critica no es, como en el caso de Husserl, como en el caso de otros autores, una promesa de una interioridad plenamente autoconsciente. En este sentido, aquí Derrida erraría el tiro, ¿no? Habría un desfase, ¿no?, entre el objetivo y aquello que ataca, porque en Hegel nunca hay esta idea de una presencia pura sin encentadura o una presencia pura sin merma, porque la presencia eficaz que consigue Hegel es la presencia de la interacción entre los sujetos, y esa interacción entre los sujetos, como dice muy bien Christophe Bouton, se consigue solamente mediante el lenguaje, se consigue solamente mediante la historia, e incluso esta idea del recuerdo interiorizante de la Erinnerung, esta memoria, no es la memoria subjetiva, que nunca puede darse, sino que es este juego continuo de sugestión y de autosugestión entre los sujetos que forman parte de la sustancia ética. Así que sí que podríamos decir que Hegel forma parte de esta tradición, podríamos decir, logocéntrica, que entiende o que recela de la exterioridad o de lo maquinal, y sin embargo, la interioridad que conquista a Hegel es una interioridad completamente abierta, una interioridad a flor de piel, o una interioridad con el corazón a flor de piel.
esto nos llevaba, punto 9, a los que he llamado verbos de Carcosa. Carcosa es una ciudad mítica creada por Ambrose Bierce. Yo estoy siguiendo últimamente una serie de referencias sobre esta ciudad. Simplemente son estos no lugares, estos lugares de hundimiento o desaparición. Vuelvo a decir lo que ya he comentado, ¿no? De qué manera, para que las cosas alcancen este funcionamiento que siempre se critica, ¿no?, de la negatividad a la negatividad, es indispensable, es absolutamente urgente que haya un hundimiento, que haya una desaparición y que haya un vaciamiento. Esto se le ha criticado a Hegel por una razón y a Derrida por otra. A Hegel se le ha criticado porque se le ha dicho que siempre rentabilizaba, ¿no?, sacaba dividendos de lo negativo, y a Derrida, por ejemplo, él se queja amargamente en Espectros de Marx, se le criticaba porque decía que había una pasión en Derrida únicamente por vaciar, por crear nuevos desiertos, ¿no? Es curioso, y aquí coinciden los dos, Hegel y Derrida, que aunque Hegel pasa a la historia por supuestamente haber defendido un concepto vulgar de tiempo, un concepto puntillista del aquí y del ahora, Hegel continuamente denuncia esta estigmatología. Dice, es cierto que es necesario que exista el aquí y ahora del tiempo. La crítica de Heidegger a Derrida, a Hegel en Ser y Tiempo. Hegel como representante de este puntillismo, de esta estigmatología, de esta visión pasmada del aquí y ahora. Y sin embargo, el concepto de tiempo en Hegel siempre intenta salirse de madre de ese aquí y ahora. Es decir, es un concepto, como me gustaría a mí llamar, astigmatológico. En vez de estigmatológico, de estigma, punto, puntillismo, astigmatológico, no borroso, ¿no? El tiempo en Hegel siempre implica un Übergehen, un tránsito, un pasar de, un desatarse. Derrida igualmente, cuando se le criticaba, y él lo confiesa y se queja amargamente, cuando se queja amargamente en Espectros de Marx de que se tacha las deconstrucciones o la deconstrucción como una forma de pasión o de nihilismo chic o de pasión enfermiza por la desertización sin fin de la lengua, dice, la différence nunca es meramente un vaciamiento o una procrastinación o una dilación, un aplazamiento indefinido. Esto se lo critica tanto a Agamben como Zizek, continuamente es la crítica habitual a Derrida. La deconstrucción sería siempre un mesianismo asintótico, es la crítica curiosamente de Hegel a Kant, sería siempre una procrastinación, sería siempre un aplazamiento indefinido de la tarea. Y dice Derrida algo que me permite volver a Hegel: la différence es siempre desencadenamiento del aquí y del ahora. Es a la vez diastema, dilación, procrastinación, pero también desencadenamiento. Hay fragmentos en la ciencia de la lógica, concretamente en la doctrina de la esencia, donde se habla de la actuositet, y de la porositet, y en la actuositet es a la vez potencia, ¿no?, plástica de desencadenamiento y potencia destructiva. Así que estamos en lo mismo, en este juego a la vez positivo y negativo de ciertos operadores, tanto en Hegel como en Derrida. En Hegel sería, por citar uno, actuositet, en Derrida sería, entre otros muchos, différence. Bueno, esto nos llevaba a animanadas, ¿no?, de la nada a la nada, y hay un juego de las palabras, y tiro porque me troca, no porque me toca, y digo lo de que tiro porque me troca, porque lo esencial es que en esta negatividad, la negatividad, lo que se suele criticar es que se dice que el círculo se cierra. Bueno, Hegel nunca ha hablado de círculo, ha hablado en todo caso de círculo de círculos. Y un círculo de círculos, como pasa con los genitivos replicativos, ya no es un círculo, como un rey de reyes no es un rey. Entonces, el hecho de que Hegel hable de círculo de círculos o de circuito, por ejemplo, de filosofía real, implica, desde luego, que la negatividad no es como un reseteo de la maquinaria centrifugadora del espíritu, sino que va en otra línea. Yo creo que la clave es el concepto de pase, o el concepto de Übergehen o de tránsito. Por eso me permitía el juego de palabras con de la nada a la nada y tiro porque me troca. Punto 11, círculo de círculos y circuitos. Aquí lo esencial en la filosofía real de Hegel, en el esbozo de sistema del periodo de Jena, hay un dibujo de Hegel que utiliza Catherine Malabou, que es un circuito que permite entender cómo la muerte del individuo permite de alguna manera ser superada, ¿no?, en la vida de la especie, ¿no? Esta idea de que el individuo queda sacrificado, ¿no?, en el altar de la especie. Sin embargo, Catherine Malabou ha seleccionado o ha situado estos circuitos para defender el concepto de una posible novedad en Hegel.
Este nombre de una posible novedad en Hegel, ya lo hemos dicho muchas veces, es plasticidad. Yo voy por otra línea. Yo creo que lo que hay en Hegel es lo que yo he llamado un circuito ontológico-fantológico. Es decir, para que las cosas se puedan entender como tal, es necesario este rodeo especulativo. Solamente existen las cosas, estas cosas que hemos llamado brulotes, si pasamos por lo irreal. Así que lo irreal no es una escapatoria, ni es una forma de escapismo, ni es una forma de aislamiento o de denegación. Lo irreal es este conjunto de agujeros que permiten que las cosas funcionen. Hemos jugado con las palabras otra vez y hablábamos de whole theory, teoría del todo, pero también teoría de los agujeros. Estos agujeros son indispensables para que las cosas funcionen. Si las cosas fuesen monolíticas, ¿no?, y rellenas, en este sentido implacablemente ontológico, no hay Dios que pudiera entender nada. Este es uno de los grandes desafíos o de los grandes envites de la ontología. ¿Cómo no dejar de ser una teoría de lo real sin perder de vista una fenomenología de lo irreal? Eso me lleva al punto 12, procreación y reflexión. Levinas hace un análisis muy particular de la procreación, ¿no?, como también un fenómeno de autotrascendencia, ¿no?, de la paternidad o de la maternidad, como un fenómeno de autotrascendencia. Y además en estos textos, que son totalidad e infinito, o de otro modo que ser, o más allá de la esencia, ya lo he dicho, ajusta cuentas con Hegel, hablando de que la esencia en Hegel es como lo neutro, en un sentido negativo, como una elasticidad infinita que fagocita todos los restos. Sin embargo, analizando concretamente la parte acerca de la reflexión en la doctrina de la esencia de la ciencia de la lógica, ahí curiosamente aparece la noción misma de reflexión como esta apertura absoluta a la novedad. Hay un pasaje que ahora, a ver si podemos leer, de la ciencia lógica, en la que la reflexión aparece como esto que se comenta, ¿no?, y que además yo he hecho un juego de palabras, como un proceso, ¿no?, de la nada a la nada y vuelta a empezar, ¿no?, para traducirlo rápidamente. Bueno, esa idea de reflexión como, diríamos con otros autores, como un surtidor, no como un sumidero, que es como lo entiende Levinas, como un sumidero que agota todas las cosas y que impide la novedad, sino como un surtidor. El punto 13, y me voy aproximando a la conclusión a la que quiero llegar, que es categorías y naderías, es lo que ya hemos dicho, ¿no? Las categorías acusan al objeto de una propiedad. Pero ¿qué pasa con las cosas que no tienen propiedades? ¿O qué ocurre con estas cosas que desbordan la tabulación de propiedades o de cualidades del mundo ontológico? Esto que hemos llamado las nadas animadas. Yo, dentro de esta pseudoidea, propongo analizar el cuasi, el como si, el pseudos y el para. Todos estos fenómenos, podemos decir, paraontológicos o parasitarios, entre los que sitúo fundamentalmente los fenómenos de índole fantasmal o fantasmagórica o espectral, en el sentido de Derrida, cuando Derrida dice que los espectros, por supuesto que no existen, pero nos asedian. Después esto ha dado lugar a un chiste muy habitual, un juego de palabras. Yo creo que me lo he inventado yo, pero después lo he visto en otros autores muchas veces, que es los espectros no existen, pero insisten. Bueno, es un juego de palabras bastante previsible, pero es simplemente una lectura de esta idea del asedio de Derrida. Por supuesto, Derrida dice: no creáis que estoy hablando ni de fantasmas ni de ectoplasmas. Eso sería pseudociencia o parapsicología. Estoy hablando de espectros. Y los espectros no existen, por supuesto, pero me asedian, ¿no? Hay otro juego de palabras muy interesante en inglés. Tú puedes decir en francés anthology, o puedes decir en inglés hantology. De hand, que es cazar. Los espectros retornan, ¿no? Decíamos otro día, todo mal vuelve. Nadie puede zafarse de estas imágenes que nos asedian. No pienses en un elefante. Pues automáticamente estás pensando en un elefante. No puedes hacer como Descartes, acantonar o blindar nuestro cogito, nuestra conciencia respecto a esas imágenes que nos saltaban. O no podemos hacer como San Agustín, que en su análisis de la concupiscentia oculorum, de la concupiscencia de los ojos, decía: es necesario contenerse, ¿no?, y no ser seducido por las imágenes. Es imposible hacer eso. Entonces el propósito de Derrida es, como es imposible acantonar el cogito frente al asalto de las imágenes, vamos a tomarnos este asedio en serio, vamos a tomarlo como una sugestión, como un influjo real, pero sin caer en el delirio psico o parapsicológico de pensar en ectoplasmos o en fantasmas. Creo que un gran barullo, un gran embrollo en toda la fantología, en toda la teoría
de los espectros en la actualidad es no distinguir, por ejemplo, entre espíritu, fantasma, espectro, simulacro, ilusión, ilusión espacial, ilusión óptica o ilusión psicológica. Y entonces todo queda como mezclado y embrollado y no se distingue el análisis real de la imagen, el análisis real de lo que me asedia, de lo que me sugestiona o de lo que me acosa o de lo que me martiriza, de cuestiones puramente psicologistas en el peor sentido o parapsicológicas. Hay que deslindar, podemos decir, el espectro del fantasma. O hay que deslindar los espectros como algo a tomarse en serio, no ontológica, pero sí fantológicamente, de los fantasmas o de las fantasmadas. Es decir, de una mera idea puramente indocta o acrítica de lo que es el no ser o de lo que es la irrealidad. Dicho esto, categorías y naderías, pues las naderías serían estas cosas que son naderías, que, repito, no existen, pero que establecen una relación con el sujeto. Aquí no basta con decir, como hace Zizek y otros, insisten, o como hace Derrida, asedian. Creo que el proyecto es establecer exactamente qué formas fenomenológicas de asedio existen. Que puede ser, insisto, y este es el análisis de una psiquiatría por venir, de una psiquiatría quemarropa, el análisis de los celos, el análisis de la envidia, dicho para soltarlo así a bocajarro y no guardarme nada, aunque esto es para otro día o para otro asunto. Todas las enfermedades psicológicas provienen de estas naderías y todos los trastornos psicológicos provienen de una gestión patológica del tiempo. ¿Y qué es el tiempo sino la nada? O la fuente de todas estas naderías. El tiempo no es, o el tiempo es aquel tránsito continuo entre el ser y el no ser. Así que todas las categorías hegelianas, tiempo, espíritu, actividad, forman parte de esta insustancialidad de las cosas. Lo sustantivo o lo constitutivo es lo insustancial. Y en esta insustancialidad de las cosas, obviamente, la fenomenología o la psiquiatría que se abre paso sería un análisis fenomenológico o fantológico de fenómenos muy dispares. Por decir dos muy elementales, uno es el de los celos, que tiene más dimensiones teológicas, los celos, y otro es fundamentalmente el de la imitación o el de la envidia, que no son exactamente lo mismo, ¿no? Los celos que la envidia. La envidia es un fenómeno puramente mimético o contramimético, mientras que los celos forman parte de una teología imposible, ¿no? Los celos se tienen, ¿no?, de aquello que no puede nunca darse, de aquello que es inimitable, ¿no? Así que los celos siempre apelan a algo inimitable, mientras que la envidia siempre implica esto que Girard llama, ¿no?, la triangulación del deseo mimético. Esto llevaría a una teoría del medio, no del miedo, sino del medio, es decir, en términos muy cercanos a Aristóteles. Cuando Aristóteles tiene que hablar, pues, de los sentidos, pues dice, a cada sentido, pues, le corresponde, tiene que haber un elemento que lo haga posible. Y se pregunta a Aristóteles, ¿en qué medida para poder pensar sería necesario que existiese una especie de éter, ¿no?, de elemento que hiciera posible tocar los inteligibles? Y a este elemento que hace posible pensar los inteligibles lo llama fantasiosamente, o lo vincula fantasiosamente a Aristóteles, pues, con la cuestión del mundo supralunar, del éter, ¿no?, y del necesitarismo clásico de ese mundo supralunar. Por cierto, Hegel sigue siendo, en este sentido físico, aristotélico. Cree todavía que existe una distinción entre la física del mundo sublunar y la física del mundo supralunar. Sigue acogiéndose, ¿no?, a una física aristotélica pre-galileana o pre-newtoniana. En este sentido, el medio no es más que este elemento, ¿no?, que yo afirmo inexistente, no es el éter, ni mucho menos de Aristóteles, este elemento inexistente que hace posible pensar las cosas. Este elemento o aire que hace posible pensar las cosas son las imágenes. Pero las imágenes tienen una dimensión objetiva, histórica, soñamos en función de nuestro troquelado histórico y cultural, pero también una dimensión alucinatoria y psicológica. Esta teoría del miedo y del medio, llevaría a la diferencia entre solicitación y especulación. En la solicitación, volvemos un poco a este análisis fantasmagórico del siglo XIX, desde la linterna mágica hasta las figuras de Lichtenberg. La solicitación me volvería psicótico o neurótico en todo caso, mientras que la especulación permitiría convertir todo ese asedio de imágenes, de noches, de imágenes evanescentes, ¿no?, de imágenes terroríficas, de imágenes extrañas, en una actividad productiva. Agamben lo dice de un modo muy
muy preciosista, ¿no? Cuando habla de Narciso y de Pigmalión, ¿no? O cuando habla, por ejemplo, de esta escena maravillosa del Don Quijote de Orson Welles, ¿no? Cuando en la escena que se señala, ¿no?, los 6 minutos más bellos de la historia del cine, creo que lo llama Así Agamben, Don Quijote y Sancho Panza entran en un cine en el que están retransmitiendo una película, ¿no? Y entonces se abalanzan sobre la pantalla, ¿no? Y dice Agamben con mucho ingenio, ¿no? Es necesario que nuestras imágenes forman parte constitutiva de nuestra acción, pero no podemos creer o amar nuestras imágenes. Es decir, por un lado, las imágenes nos deben influir, pero una fusión con la imagen nos llevaría a las florestas de la enajenación. Por eso insisto en esta tensión entre psicosis de la solicitación, de la visitación espectral y especulación. Y eso llevaría un poco ya a la conclusión: hambre y sombra y hambre y tiempo. La clave de nuestra existencia como sombras errantes, o la clave de nuestra existencia como nadas mortinatas, es el hambre. Yo tengo siempre ciertas cautelas a la hora de hablar de esto, dada mi corpulencia, no de lugar a un chiste muy fácil, ¿no? Pero el hambre es la clave de todo el fenómeno. Un hambre en un sentido radical. Quiñar, en un libro fabuloso titulado, no sé cómo lo han traducido, pero lo han traducido hace unos días, Le Desarçonné, que es como los desconcertados y los descabalgados, o los a la vez descabalgados y desconcertados. Lo han traducido, creo que, por los desarzonados, porque el arzono es decir, que pierden un poco las bridas, ¿no? Esta imagen platónica, ¿no?, de perder las bridas, ¿no?, o de caerse del caballo en el Saulo, en el camino de Damasco. Bueno, pues Quiñar, en ese libro sobre este desconcierto, sobre este descabalgamiento del sujeto, vincula, y es algo, yo creo que muy ingenioso y que parece, por lo menos se non è vero ben trovato, que parece realmente plausible. Vincula la percepción del tiempo, más allá del tiempo cronométrico, del tiempo cronológico, del tiempo cósmico, al hambre. Es decir, que el tiempo sería, para Quiñar, ese tránsito entre el predador y la presa. Y, hombre, se puede decir que casi todas nuestras ideas, incluso físico-matemáticas, tienen este elemento voraz o hambriento, ¿no?, devorador, ¿no? Incluso el amor como tal tiene siempre referencias caníbales. Por ejemplo, Pentesilea de Heinrich von Kleist, en la que Pentesilea se come a su amor. Esta idea voraz, caníbal del amor, para que veáis que no es ningún disparate, está sostenida por un matemático francés llamado René Thom, cuando dice algo que también parece muy ingenioso y un poco disparatado, pero creo que tiene su razón de ser, cuando analiza los sistemas de coordenadas y se sorprende, René Thom, el matemático francés, del parecido entre el sistema de coordenadas y las fauces de un animal. De tal manera que esta es la tesis. Quiñar lo suelta así, lo sugiere, y el trabajo para el lector, ¿no? Es decir, es lo de siempre, ¿no? Yo quizás a veces me paso de erudito y de farragoso en las referencias, pero realmente es pura envidia de estos autores que sugieren estas ideas, y como hacen estos matemáticos en los libros de análisis, ¿no?, este ejercicio lo dejo para consideración del lector. Bueno, pues la idea de Quiñar: el tiempo es ese intervalo entre el predador y la presa. La idea de René Thom: el sistema de coordenadas cartesianas se parece sospechosamente a las fauces de un animal. La tesis sería: yo quiero escribir un libro que se llame, en vez de ser y tiempo, hambre y tiempo. Y bueno, yo que soy un sujeto corpulento, ¿no?, y glotón, pantagruélico, puedo decir que la única percepción absoluta del tiempo, solamente hay 2 maneras de percibir el tiempo, y apuesto que si alguien me dice que una tercera, entonces cambio el libro y le cito. Hay 2 maneras de percibir el tiempo, y son 2 maneras insuperables de percibir la temporalidad. Una es el aburrimiento, la internacional del bostezo, dice Luigi Amara. No hay manera más perfecta de pensar el tiempo que aburriéndose. No hay nada menos aburrido que ver a alguien aburrirse. Espero que no se esté aburriendo mucho. Pero no hay nada más divertido que ver a alguien aburrirse, porque cuando alguien se aburre, está percibiendo, ¿no?, en carne viva la temporalidad, ¿no? Como esta imagen, ¿no?, como si alguien se tocase directamente el lóbulo ocular sorprendiendo los párpados antes de que estos se cerrasen, ¿no? Esta es una imagen de Quiñar. Este fenómeno que nos da mucha grima, ¿no?, cuando nos tocamos el globo ocular y lo hacemos de un modo tan torpe y tan rápido que no dejamos que los párpados, que esa celosía de los párpados se cierre, ¿no?, antes de que nosotros toquemos esa masa gelatinosa. Eso que es la grima por excelencia, ¿no?, creo que se consigue en el aburrimiento. El que se aburre, ¿no?, está crucificado por el tiempo. Es un Cristo del tiempo. La otra experiencia del tiempo, y de esto puedo dar fe, pero no voy a entrar en detalles, es el hambre. Y de hecho, todos los trastornos alimenticios, esto es psiquiatría especulativa, no psiquiatría punsetiana o barata, es psiquiatría especulativa. Esta psiquiatría especulativa va en esta dirección.
la dirección de que en el hambre el tiempo se hace algo más que una nada. Si el tiempo, como decía Aristóteles, es puramente destructor, ¿no? Sí, ya estaba notando más noche de la que yo quería subrayar con el tema del noctuario. Si el tiempo es, como dice Aristóteles, el gran destructor, lo evanescente, lo delicuescente, lo deletéreo, la única posibilidad de aprehender la temporalidad es el hambre. Y además el hambre es un fenómeno político esencial, porque el hambre, como la tortura, pone todas las cosas en su sitio. Para que veáis que esto no es un mero disparate, no tendría por qué citarlo, lo cito por si alguien dice, no me interesa lo que dice este tipo, voy a buscar otra fuente. Hay un pasaje que yo siempre cito de Levinas en Dios, la muerte y el tiempo, un pasaje que utilizo en mis clases para hablar de Don Quijote. ¿De qué va Don Quijote? ¿De qué va el Quijote de Cervantes? A mi juicio es un tratado, no es como se dice, no es un tratado erasmista, no es una crítica exclusiva de los espejismos, no es una sátira. Por supuesto que hay doctores cervantistas que pueden decir muchas cosas sobre el asunto. Pero esta es mi sugerencia. Y son todo sugerencias, todo. Mientras que en la anterior sesión eran todo tesis toxográficas, estos son todo sugerencias. Mi sugerencia es que el Quijote es un libro sobre el hambre. Y no solamente por lo obvio, ¿no? Este chiste, ¿no?, que cuenta Cervantes, ¿no?, cuando se le dice, ¿no?, metafísico estás, no, es que tengo hambre. Es un tratado del hambre. Y un tratado del hambre, esta pista me la dio la propia lectura con mis alumnos del Quijote, de fragmentos del Quijote, pero sobre todo, para ser honestos, no voy aquí a pasarme de listo, un comentario maravilloso de Levinas, de Manuel Levinas, cuando dice lo siguiente, resumo al máximo. ¿Voy en tiempo? Con todo el hambre y el aburrimiento. 10 minutos. 10 minutos, bueno. Todo lo que dice Levinas, para decirlo así de un modo muy lapidario, es lo siguiente. Y esto encaja mucho con una tesis histórica acerca de estos libros. Estos libros, entre ellos el Quijote y otros más, ¿no? Todo lo que sería, podemos decir, estos tratados de la superstición, son, como he dicho antes, y va un poco en la línea de mi tesis final, tratados antipsicóticos, ¿no? Hay que protegerse, ¿no?, de estos fenómenos de la doxa, en la que nos convierte en semovientes, de la opinión que nos convierte en semovientes. Hay que luchar contra las supersticiones o el pensamiento de grupo, ¿no?, los sesgos psicológicos que nos hacen pensar como todo el mundo, porque pensar de otra manera puede suponer el linchamiento real o simbólico. Esta es la idea habitual sobre muchas cosas que dice Cervantes. Y por supuesto, por ejemplo, la Coda de Montesinos, ¿no?, y otros fragmentos, otros pasajes del Quijote se pueden leer en esta dirección. Y sin embargo, Levinas dice, ¿qué es lo que nos protege frente al embrujo? Y Levinas sitúa como fuente o surtidor del embrujo la técnica. La técnica, esto es un juego de palabras, otro más, pero que es utilísimo, por lo menos para mí y para mis clases, que es la diferencia entre artefacto y artilugio. El artefacto es el tinglado técnico, pero artilugio implica ya algo más, implica producción de mentiras. Entonces la técnica, esta es un poco la explicación de las tensiones siempre de cualquier nueva tecnología, por ejemplo Google Glass o cualquier nueva tecnología, la tensión entre tecnófilos y tecnófobos. La técnica siempre tiene una dimensión como artefacto, es decir, como aparato, cachivache, pero la técnica produce también sus propias trampas, sus embrujos, sus engatusamientos, por decirlo rápidamente. La técnica opera y engatusa a la vez. Y no se puede separar estas dos cosas. Estas dos dimensiones, la artefactual y la de artilugio, no se pueden separar. Por eso la técnica siempre tiene estos detractores apocalípticos y estos defensores un poco papanatas, ¿no? La técnica como artefacto, la técnica como artilugio. La técnica es, por tanto, dice Levinas, un productor necesario de embrujos. Él no dice artilugio o artefacto, yo creo que es útil utilizar esta distinción. ¿Qué es lo que nos protege frente al embrujo? ¿Cuál es la única cosa que no es susceptible de ser organizada en un aquelarre o de ser organizada en esta especie de psicodrama? ¿Qué es aquello que escapa al metalenguaje o al psicodrama? El hambre. Y esto lo dice Levinas tal cual, es decir, no lo dice con estas palabras, pero esta es la tesis de Levinas sobre el Quijote. Así que cuando digo hambre y sombra, hambre y tiempo, me refiero que, y esta es la tesis, que el secreto, ya no fantológico, la sombra, de la ontología es el hambre. O para decirlo de una manera recapitulatoria,
Si todo el propósito de la charla a partir de Hegel era desbordar el recinto de la ontología, lo que diríamos las plusvalías o las minusvalías del concepto de ser o de ente, he ido por dos flancos. Por un lado, el flanco de lo espectral, de lo fantológico, las sombras, y por otro lado, algo más primario que la cosa, que es este elemento devorador, caníbal, trófico, que está subtendiendo a la cosa. Hay algunos autores, por ejemplo, en esta facultad, por citar a un profesor de esta facultad que sobre esto ha analizado de un modo, a mi parecer, excesivamente naturalista, que es Juan Bautista Fuentes Ortega, al hablar del origen trófico del conocimiento, de Ramón Turró. Yo discutí con él una vez vía email porque él despreciaba mucho a Deleuze, ¿no? Y sostenía un poco esta idea que se tiene de Deleuze, ¿no? Que bueno, no es totalmente falsa en todos sus aspectos, ¿no? Pero es radicalmente injusta, ¿no? En su totalidad, ¿no? Que el discurso pseudo-delirante y cripto-universitario de Deleuze, esto no lo dice Fuentes, lo dice Cadaso, pues era un disparate. Desde luego no lo es, ni mucho menos. Y para un poco incordiarle, ¿no? Y meterle el codo en el bazo, espero que me esté escuchando, que me escuche en el futuro, pues le saqué a colación un texto maravilloso de Deleuze en la exasperación de la filosofía, donde curiosamente Deleuze cita a Ramón Turró y cita esta idea del origen trófico del conocimiento de Ramón Turró. Pero el hambre del que habla Deleuze, tanto hambre molecular como hambre molar, no es este hambre naturalizado, ontológico de Fuentes, que defiende Fuentes, sino que es este hambre más primario. Por eso me acojo un poco más, no a Deleuze, sino a esta idea de Quignard, de esta voracidad de origen como la clave misma del ser y del tiempo. Podemos decir que a ser y tiempo de Heidegger, y esto lo comenta Hans Jonas y Blumenberg en una anécdota muy divertida, en ser y tiempo de Heidegger falta continuamente la cuestión del cuerpo, de la carne, es decir, no el cuerpo, sino el cuerpo de carne y hueso, ¿no? La carne doliente, ¿no? Esa corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito, ¿no? Pero cuando se le dijo esto, se lo dijo, creo que fue así, Jonas a Heidegger. Heidegger lo toma como, pues simplemente se me ha pasado por alto, no me he dado cuenta, lo he dado por algo obvio. Yo añadiría a esta anécdota, ¿no? Que he comentado en alguna otra ocasión y en otro lugar, que realmente lo que no está presente en ser y tiempo es la cuestión del hambre. En todos los fenómenos propios o impropios están recorridos, ¿no? Todo el tinglado fantasmal del sujeto, pero no está presente nunca la cuestión del hambre. Podríamos decir que creo que esto suena así como muy rimbombante, que más allá de un análisis psicológico propio de Santeros, ¿no? De la anorexia o de otros fenómenos o de la bulimia pantagruélica, que el hambre es el secreto a voces de la ontología y que toda ontología está viciada o varada de principio por esta exclusión del fenómeno. Final, pues ¿cuál es la tesis final? En esta absoluta negatividad o autotrascendencia de la que habla Hegel. Dice Quignard, no sabes lo que te puede deparar el pasado, ¿no? Siempre se dice, no sabes lo que te puede deparar el futuro, ¿no? Hegel decía, según la interpretación que yo ofrecí el último día, que desde luego no es posible, ni siquiera para ese supuestamente sabiondo saber absoluto, estar al tanto de lo que va a pasar. El futuro es una nada, pero esa sí que es una nada renuente, una nada resistente. El pasado, como también dijimos, vuelve de maneras misteriosas, ¿no? Todo mal vuelve, ¿no? El pasado siempre es reverberante, el pasado no es pretérito, no es perfecto. Pero ni del pasado ni del futuro podemos hablar. El pasado siempre es melancólico, el futuro es ansiógeno, y el presente es esquizofrénico. Así que estamos arreglados, ¿no? Porque si las tres dimensiones del tiempo, según Heidegger, son estas, y estas son las dimensiones constitutivas, ¿no? De la existencia del sujeto, ¿no? Esto que he llamado yo no sujeto sino brulote, pues en el pasado somos melancólicos y somos unos cataplasmas, nos quejamos continuamente. En el futuro estamos cayendo en esta
en esta ansiedad, ¿no? en este estresor infecundo, improductivo, y el presente como algo escurridizo siempre es esquizofrénico, fragmentador, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Ni sé del futuro, ni sé del pasado, y el presente no tiene nombre. El presente es impresentable, y esto no es un juego de palabras, ¿no? La gran dificultad es que el presente no se puede pensar, en el sentido de que no se puede representar, y por eso siempre lo dicen muchos, ¿no? Y no seré el primero en decirlo, en recordarlo, ni mucho menos en decirlo, pero tampoco en recordarlo, que toda filosofía es filosofía del presente, es decir, de lo impresentable, de lo que no tiene nombre. Derrida dice, y vuelvo a citar a mi maestro, que cuando se nombran acontecimientos tremebundos, terribles, ¿no? Por ejemplo, el 11 de septiembre, siempre se utilizan estas siglas, y que eso es un reconocimiento, se llama 11S porque no sabemos lo que es. Es un reconocimiento tácito de que todavía no tenemos nombre para ese acontecimiento, que en realidad designa este punto de inflexión, ¿no? Este tiempo de encabalgamiento entre dos épocas radicalmente diferentes, ¿no? Esto que se dice vulgarmente, ¿no? El siglo XXI empezó el 11 de septiembre de 2001. No tenemos nombre para las cosas del presente, porque el presente no tiene nombre. Y ese es el propósito de la filosofía. Intentar, sin representar y sin dar nombres pasmados o estereotipados, qué es esto que es inasible o impresentable. Quiñar, sin embargo, que es el contraste para mí, siempre acudirá a este concepto de tiempo inmemorial, de pasado inmemorial, que es el antaño, pero frente al antaño, Hegel, y aquí la sorpresa, Derrida, Blanchot y tantos otros, utilizan el concepto de paso. Los franceses lo tienen realmente pintiparado, lo tienen perfecto, lo tienen a la vista, porque pas en francés significa es la negación y también es el paso. O sea, el paso es la negación. Por ejemplo, Maurice Blanchot, le pas au-delà, el paso más allá o el no más allá. Bueno, pues repasando un poco mis convicciones de la sociedad derridiana, ¿no? de la tradición en la que he sido educado, para bien o para mal, con mejor o peor fortuna, todos los conceptos de Hegel, de tránsito, todos los que vienen, para decirlo rápidamente, aglutinados en la idea de transitoriedad, de esto que he llamado brulote y paso, coinciden perfectamente el Übergehen con uno de los términos talismán de Blanchot y de Derrida, que es el concepto de paso, que también es un concepto doble como el concepto de Aufheben. Esto demostraría, solamente esta idea demostraría que es posible hablar en estos términos. Conclusión. ¿Cuál es entonces el secreto de Hegel? Pues acabando con el espiritismo, acabando con este asedio de espectros demasiado bulliciosos, consigue algunos antipsicóticos. ¿Y cuál es mi recomendación farmacológica? ¿Cuáles son los mejores antipsicóticos? Pues para mí los mejores antipsicóticos, esto lo he repetido varias veces, son el lenguaje, por supuesto. La misma acción sin metalenguaje. El metalenguaje es totalmente morboso. El metalenguaje es lo que hunde inmediatamente al sujeto, lo que hunde al sujeto en la rumination, ¿no? en el rumiar improductivo. Así que frente a la psicosis, el antipsicótico sería el lenguaje, aunque también es cierto que el lenguaje es también un fuerte creador de trauma, un fuerte tóxico. El lenguaje es siempre tóxico. Quiñar lo dice, el lenguaje puede intoxicarnos. El lenguaje es un fármaco en este sentido. El lenguaje es el mejor de los antipsicóticos. La acción es el mejor, la decisión, en el sentido de que toda decisión es inconsciente y desatada. Nadie tiene una decisión sabiendo lo que hace. Toda decisión es inconsciente y desatada. La decisión es el segundo de los mejores antipsicóticos. Y el tercero, ya termino porque estoy haciéndome esperar mucho, es un tipo muy particular del lenguaje. Y con esto terminaría un poco toda esta celebración, espero que no demasiado cursi, del amor en Hegel, que son estas dos sesiones que he utilizado para hablar del amor y de la muerte en Hegel, para decirlo abiertamente, que sería el lenguaje del amor, que es, como dije, un lenguaje radicalmente performativo. Lo dije en la otra sesión, termino de esta manera. La cosa más eficaz, más allá de toda clínica, más acá de toda clínica, es el lenguaje radicalmente performativo del amor, o de lo entrañable, que es un lenguaje en el que el metalenguaje sobra y en el que se abre la posibilidad, ¿no?, de no caer en fantasmagorías, ¿no? Por eso dice, de un modo mucho más cursi que yo, Agamben,
o contrapone a Agamben de un modo mucho más cursi, pero mucho más eficaz, los celos y el amor. Los celos pertenecerían al mundo del espectáculo frente al amor que pertenece a un mundo de la atadura. Preparando estas conferencias, me he dado cuenta de los infinitos vínculos que hay entre Agamben y Hegel. Son sorprendentes. Bueno, pues si este es el mejor de los antipsicóticos, el lenguaje radicalmente performativo del amor, voy a terminar esta charla como terminé la anterior, leyendo un texto sin significado pero con sentido, casi una música hematográfica, que es otra vez Haroldo de Campos, y Haroldo de Campos, en la traducción de Reinaldo Jiménez, otra vez me plagia por anticipado, y no es un chiste, es decir, leyendo el texto, mi vanidad ha sufrido una erosión irreversible, porque con su estilo un poco bombástico y dadaísta, lo que dice Haroldo de Campos es todo lo que yo he intentado decir durante estas 2 horas, ¿no? Dando muchos tumbos, pero sobre todo buscando ser lo más honesto posible con las referencias. Dice Haroldo de Campos, y lo que dice, yo aquí hago trampas, se lo atribuyo o lo tomo como las posibles declaraciones de amor y de odio de esos brulotes que somos nosotros, ¿no? De esos barcos incendiados que somos nosotros como nadas animadas. Y dice, y si se voy a leerlo muy mal, pero también es que la lectura de este poema Galaxias de Haroldo de Campos exige, ¿no?, leerlo como si fuera no tanto un escupitajo, sino un desahogo, y un desahogo sin comas y sin escansiones. Y si vas a ver, no hay nada sino papel marchito y marcado papel pisado, desollado, pendiendo de un gancho entre esperma y grasa bovina, una prosa hecha de limadura, de prosa barbarela, grita, tumultulúbrica, en este paraíso psicodélico, que confina a un infierno de moscas marchitas y mariposas empaladas, borborigman colores magmácidos, en esta viscosa placenta de nada, medida por un compás de ancas branquilargas, muslos bailadores, mordidos por muñecas dientes de sable, vampirogolosas, bámbolas bambinas, olfateadoras de carne cruda, y de nuevo pende la cinta luminosa de nuevo, la babosa del sol se escurre en el asfalto grafiti, y desde la ventana un mirar translitera este hilo de escritura en morse visible. Quiero decir que todo esto es una traducción, un traducir a un modo sensible donde algo se encadene y complete esta mano del juego, casi se perpetra, y aún se puede ver a Barbarella retorciéndose en un círculo fálico, como una shiva de luz neón. Muy poco se aprende en esta anarcopedia de formas volubles, salvo que el rojo útil funge los nácares cedizos. Muchas gracias. Y ahora el objetivo sería parafrasear infinitamente estos versos de Haroldo.